Hola, Xiomara, ¿cómo te encuentras? A ver, muchachos, siendo las 3 de la tarde, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Estamos con el aula 3 del turno tarde de la 3 San Marcos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza y hoy vamos a tener nuestra semana número 6 de avance de nuestro ciclo ordinario de verano hiperviolento, que ya está precisamente en su tramo final. Esta semana, como le están viendo en la portada, ¿ya? Se va a terminar trabajando algunos temas. Vamos a terminar trabajando sobre todo el siglo XIX y los inicios del siglo XX. Tenemos que hablar de las ideologías del siglo XIX, tenemos que hablar de la Segunda Revolución Industrial, el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. Para poder entrar al tema, hay que recordar primero algunos elementos básicos. Recuerda tú que el siglo XVIII, que hemos visto en la última clase de Historia Universal, se le conoce con el nombre del siglo de las luces. Pero cuando estábamos trabajando en clase, yo les mencionaba que un nombre correcto también para este periodo es el periodo de las revoluciones burguesas. ¿Por qué? Porque una burguesía mucho más madura, ¿ya? Va a terminar ahora desplegando sus fuerzas y sus intereses para poder tomar el control del Estado. ¿Ya? ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Recuerda tú que cuando comenzamos a hablar de la edad moderna, te mencionaba que en este periodo lo principal o lo fundamental termina siendo la pelea entre una burguesía comercialmente sólida, pero que desea tener el control del Estado para de esa manera terminar estableciendo leyes que favorezcan su actividad comercial e impuestos no tan altos que terminan o que permiten a la burguesía tener una mayor cantidad de ganancias. La burguesía criticó primero a la religión a través del humanismo, pero como les había comentado en clase, no se tuvo el impacto deseado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los libros que van a terminar produciéndose en ese momento, ya sean textos clásicos o ya sean textos del humanismo que critican al sistema feudal y a la iglesia, no terminaron teniendo el impacto deseado. Generaron una conciencia burguesa antifeudal, pero no lograron terminar teniendo el impacto sobre toda la población como se hubiese deseado. Ya que las letras no terminaron teniendo el impacto deseado, se terminó optando por el arte. Recuerda tú que el Renacimiento como movimiento artístico va a terminar naciendo en la ciudad de Florencia. La burguesía, la familia Médicis, es la que termina liderando dicha ciudad. Recuerda que el arte renacentista buscaba, a través principalmente de la pintura y la escultura, resaltar lo humano y resaltar la razón, ¿ya? Pero cuando esta crítica artística, iconográfica, terminó teniendo más influencia sobre la población, la iglesia terminó respondiendo de manera acertada, también financiando artistas, pero que exalten la fe y la religiosidad, ¿ya? El cristianismo. Bajo esa lógica, recuerda tú que el ataque intelectual y artístico de la burguesía, si bien terminó generando una dura crítica contra el sistema, no tuvo las repercusiones sociales que ellos hubiesen esperado. Por otro lado, como hablábamos en clase, recuerda tú, ya que no se puede contra la religión, úsala, úsala. La burguesía va a comenzar a respaldar un movimiento religioso no católico, conocido con el nombre del protestantismo, que va a terminar, por un lado justificando el estilo de vida y el estilo de negocios que viene teniendo la burguesía, y por otro lado va a terminar criticando a la iglesia como una institución corrupta. Por lo tanto, las iglesias protestantes son las iglesias que terminan protegiendo el acervo moral de la sociedad. Recuerda que el luteranismo, el calvinismo, los presbiterianos, los puritanos, los anglicanos y demás movimientos religiosos que surgieron durante esta etapa van a terminar teniendo un amplio poder, y terminaron debilitando a la Iglesia Católica, sobre todo en la zona del norte del territorio europeo. La Iglesia, frente a las críticas, terminó estableciendo la llamada contrarreforma. Y recuerda que la contrarreforma terminó siendo dos cosas. Por un lado, un mecanismo para frenar el avance del protestantismo, y segundo, un mecanismo de reorganización de la Iglesia Católica como una forma de adaptación ante todas las críticas que se habían terminado realizando en contra suya. Tomando en cuenta ello, ya les decía la clase anterior también, que el siglo XVI era un siglo de nudo. ¿Ya? ¿Y por qué era un siglo de nudo? Porque es ahí donde el enfrentamiento entre la burguesía y el sistema feudal va a terminar siendo muy tenso. La crítica intelectual del humanismo, la crítica artística con el Renacimiento, la respuesta precisamente con la iglesia y el arte, el desarrollo de la reforma y la contrarreforma, la situación era muy tensa. Y alguien solucionó el nudo, ¿ya? Que este alguien terminó siendo el rey.
Recuerda que los reyes para el siglo XVI van a terminar estableciendo el desarrollo de las denominadas monarquías absolutistas, donde el rey concentra el poder del Estado y somete ya a los otros grupos sociales que se encontraban en medio de esta disputa. Recuerda que los reyes en este periodo, entre el siglo XVI y XVII, van a terminar planteando que su poder proviene directamente de Dios y que en su reino la última palabra la tiene el rey, incluso por encima del Papa. Al primer concepto se le llama providencialismo y al segundo regalismo. En la iglesia se va a encontrar supeditada o sometida a la autoridad del rey. Por otro lado, recuerda que los reyes van a terminar sometiendo a los señores feudales más poderosos, ya sea quitándoles sus tierras o trasladándolos a las capitales donde van a terminar siendo asesores del rey, pero que en realidad terminaban estando ahí como figuras subordinadas. ¿Ya? Recuerdan una frase: a mis amigos cerca y a mis enemigos más cerca aún, para poder tenerlos controlados. Es lo que se hizo, por ejemplo, en el territorio de Francia con la formación de la corte de Versalles o la nobleza cortesana. ¿Quién dirigía ahora las provincias si no estaban los señores feudales? Bueno, el rey va a terminar contratando profesionales, a burocracia profesional asalariada y subordinada al rey, que si no terminaba haciendo lo que el rey quería, simplemente los terminaba votando, cosa que con los señores feudales antes no se podía realizar. Se establece una práctica llamada con el nombre del centralismo, y con respecto a la burguesía, recuerden que se promueve el mercantilismo. El Estado promueve la construcción de puertos, puentes, caminos, carreteras. El comercio se incrementa, la burguesía vende más productos, aumenta sus ganancias, pero el rey le cobra más impuestos. El rey controla el precio de los productos. A eso se le llama mercantilismo, y con la plata que el rey acumuló terminó formando poderosos ejércitos para incrementar su poder externo a través de conflictos contra otros reinos y su poder interno eliminando cualquier tipo de rebelión, ya sea nobiliaria o ya sea burguesa. Como mencionábamos la clase previa, recuerda tú que el siglo XVII, sobre todo, el siglo donde la burguesía ya se dio cuenta que los reyes son demasiado poderosos y solamente les quedaba un camino: agachar la cabeza y retroceder un par de pasos. ¿Ya? ¿Eso qué cosa implicaba? Que cuando la burguesía hizo eso, pensó, no tengo la fuerza en este momento para poder enfrentar al rey, pero llegará mi momento, ya llegará mi momento. Y cuando llegue mi momento, voy a terminar teniendo la fuerza para poder enfrentarlo. Y ese momento llegó, el siglo XVIII. El siglo XVIII, como dijimos la vez pasada, terminaba siendo el siglo de las revoluciones burguesas, como te decía al principio. Una burguesía, con lo que hemos estado mencionando, mucho más madura, mucho más equilibrada, que sabe dónde cometió errores y no los va a volver a cometer, va a terminar actuando de una manera mucho más consecuente y adecuada. La burguesía, por un lado, va a promover un movimiento intelectual, filosófico y político llamado como la Ilustración, que, como le decía en la clase anterior, recuerda que ya no solamente se quedó en escribir libros, sino en terminar teniendo personas que en las plazas públicas y en lugares públicos comience a facilitar las ideas de los intelectuales ilustrados hacia las masas populares, para que la gente entienda ya sus ideas de una manera simple. Recuerda que la Ilustración se fundamenta en dos grandes principios: el liberalismo o la libertad y la igualdad. Recuerda, le hemos hablado todo en la clase anterior. La igualdad implica de que los seres humanos somos iguales porque Dios nos terminó creando iguales a todos, ya iguales a todos. Y recuerda que el hombre termina siendo libre por naturaleza. Como te comentaba, si un siervo o un esclavo decía, eso es falso, yo no soy libre de hacer lo que quiera, lo que te va a decir el burgués ilustrado es que eso no es verdad. A ti te han hecho creer que la esclavitud se termina transmitiendo por la sangre y la servidumbre por herencia. Eso no es cierto. Los seres humanos somos libres por naturaleza. Lo que pasa es que la nobleza y el clero, los sectores que han tomado el control del gobierno, han establecido leyes que favorecen sus intereses, que favorecen su poder, mas no ya es real el poder que ellos tienen. No es natural el poder que ellos terminan teniendo. ¿Ya? Lo natural es una sociedad igualitaria. ¿Y cómo? ¿Ya? ¿Y cómo? La nobleza, la monarquía y el clero, quieren seguir teniendo el poder en sus manos, han establecido leyes que a ellos lo favorecen. ¿Qué debemos hacer entonces? Hay que tumbarnos el sistema de gobierno, hay que tumbarnos el antiguo régimen, hay que tumbarnos la concentración del poder en manos del rey y generar la participación del pueblo en las decisiones del gobierno. Hay que eliminar la sociedad estamental y establecer una sociedad igualitaria y un Estado que garantice dicha igualdad. Hay que eliminar el mercantilismo y hay que terminar promoviendo que todos nosotros tengamos la posibilidad de formar empresas y generar desarrollo y empleo. Estas críticas tan duras que va a terminar haciendo la Ilustración van a terminar calando en la mente de la población. Por eso les decía,
ante el hecho que se va generando un espíritu crítico contra el antiguo régimen, varios reyes van a comenzar a hacer reformas de tendencia ilustrada. A eso se le llamó el despotismo ilustrado. Pero hay algunos reinos, como el de Francia, que terminaron siendo muy rígidos, muy conservadores, muy tradicionalistas, y esto solamente generó una explosión social tan grande como la Revolución Francesa, donde el rey va a terminar siendo decapitado, donde muchos nobles y sacerdotes van a terminar siendo asesinados públicamente, donde las protestas sociales se terminan multiplicando por el malestar y las tensiones sociales acumuladas por tanto tiempo. Recuerda tú, que el imperio napoleónico va a terminar siendo también fundamental, porque Napoleón Bonaparte difunde los logros y los derechos liberales que la Revolución Francesa ha establecido. Y que si bien Napoleón impuso nuevos monarcas en la región europea y difundió los derechos liberales, hubo todo un enfrentamiento de las noblezas y los reinos en contra de Napoleón y Francia, y ese terminó siendo derrotado. Por más que las viejas dinastías monárquicas regresaron al poder, toma en cuenta tú, ¿ya? Y que las personas terminaron perdiendo los derechos que la Revolución Francesa había difundido, toma en cuenta que la gente ya saboreó los derechos de las libertades y la igualdad y el voto universal y el acceso a la educación y una menor reducción de impuestos, no pagar diezmo, no trabajar gratis para los señores feudales. Eh, por más que se restituyen las viejas dinastías monárquicas y el absolutismo se restituye en el gobierno, recuerda que las bases del antiguo régimen habían sido golpeadas de muerte. Por eso, y por eso, es que la consecuencia fundamental de la Revolución Francesa y del Imperio Napoleónico es eso, el haber puesto un golpe mortal o un fin al antiguo régimen feudal. Eh, precisamente desde ese momento es que tenemos que ver la clase de hoy. ¿Ya? Ante el hecho que el antiguo régimen, repito, absolutismo, sistema estamental y mercantilismo, había terminado siendo golpeados drásticamente, muchos intelectuales van a comenzar a preguntarse, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué tipo de gobierno se va a terminar teniendo? Ahora, ¿qué tipo de organización social es la que vamos a terminar defendiendo? Ahora, ¿qué tipo de actividad comercial o forma de producción es la que va a terminar dominando en el mundo? Precisamente, si el siglo XVIII era el siglo de las luces, el siglo de las revoluciones burguesas, el siglo XIX es el siglo de las grandes ideologías políticas. Por eso hablamos de las ideologías del siglo XIX. Una forma, insisto, de reinterpretar la organización económica, política y social que debe tener la sociedad al finalizar el antiguo régimen. Toma en cuenta que estas propuestas ideológicas van a terminar estando ligadas a tres clases sociales diferentes. Por un lado la nobleza, por otro lado la burguesía, y también vamos a encontrar a el proletariado, a los obreros industriales, que a través de algunos intelectuales van a comenzar a plantear nuevas formas de organización social. Veámoslo en ese orden. Comencemos con la nobleza. La propuesta ideológica de la nobleza se le conoce con el nombre del conservadurismo. El conservadurismo. La palabra conservador viene de conservar, mantener el orden, mantener el orden y no terminar permitiendo cambios. Los conservadores, que repito, provienen del sector de la nobleza, lo que quieren es que la sociedad de carácter estamental en la que ellos tenían los mayores beneficios se mantenga, ¿ya? Como ha sido precisamente durante muchos siglos. Ellos terminaban hablando del llamado derecho a la heredabilidad. Por tanto, si el rey es el rey, es porque su padre, su abuelo y su bisabuelo lo fueron. Si los nobles son nobles, es por esa misma condición de herencia. Y si el siervo termina siendo un campesino tributario, es porque esa es una herencia propia de su condición social. Recuerda que la sociedad estamental planteaba que cada sector viene teniendo una función específica. Unos rezan por la salvación del alma, los oradores o el clero, otros pelean para mantener el orden social, que son los velatores o los nobles, y otros terminan trabajando para mantener con sus recursos a la población organizada. Entonces, lo que él planteaba es, esto fue así, y esto es así, y esto debe seguir siendo así. Debe conservarse dicho orden social. Para ellos, la iglesia cristiana terminaba siendo fundamental. La iglesia había sido el mecanismo de control ideológico para mantener ese sistema estamental. Lo que hay que hacer es que la iglesia retome el control del sistema educativo, retome el control del sistema cultural y termine, por lo tanto, cortando, ya eliminando de la mente de la población estas ideas liberales que terminan obnubilando a la gente y generando protestas que tienen que ser eliminadas. No te olvides. Ellos, desde el punto de vista político, plantean el retorno de las monarquías absolutistas.
Y se va a terminar haciendo, insisto, cuando Napoleón cae. La aplicación práctica de las ideas conservadoras de la nobleza terminan siendo dos hechos que vimos en la clase pasada, el Congreso de Viena y la Santa Alianza. Recuerda que tras la derrota de Napoleón en la batalla de Leipzig o la batalla de las Naciones, donde Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia vencieron a Napoleón Bonaparte, recuerda que se forma una organización política llamada el Congreso de Viena. En dicho Congreso de Viena, ¿qué cosa fue lo que pasó? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? Se estableció la restauración de las viejas dinastías gobernantes derrotadas por Napoleón Bonaparte. Es decir, vamos a poner un ejemplo. En España, recuerda que Fernando VII fue retiró del trono para poner a José Bonaparte. Y lo que se hizo fue sacar a José y restaurar a Fernando VII de la familia Borbón en el poder. ¿Ya? Por otro lado, recuerda que Napoleón, que había sido recluido en la isla de Elba, se escapa de ella, retoma el control de Francia en el llamado Imperio de los 100 días y por lo tanto el Congreso de Viena se tuvo que suspender momentáneamente. Cuando Napoleón fue derrotado, el Congreso de Viena se reapertura y se establece como segundo punto importante la nueva demarcación territorial de Europa, en donde los países que derrotaron a Napoleón van a terminar obteniendo territorios en diferentes regiones europeas. Por ejemplo, Rusia recupera el control de Polonia, Austria toma el control de la región de los Balcanes y toma dos territorios de una Italia fragmentada en 7 regiones. Austria va a tomar el control de Milán y Venecia, ¿ya? Por poner algunos ejemplos solamente. Ahora, recuerda que el otro organismo propio del conservadurismo y de la nobleza terminó siendo la Santa Alianza, un organismo de carácter militar donde Austria, Prusia y Rusia salieron a defender al absolutismo ante las revoluciones liberales que terminaban siendo una amenaza. No te olvides, en esta institución no participó Inglaterra, ya no participó Inglaterra. Y no participó Inglaterra, insisto, porque el concepto de la Santa Alianza era la defensa cerrada de las monarquías absolutas y la eliminación de cualquier tipo de gobierno burgués o movimiento liberal. ¿Por qué no participa Inglaterra? Porque lo hemos visto también. En Inglaterra, quien gobierna es el Parlamento y el Parlamento es dirigido por la burguesía a través de una monarquía parlamentaria. El rey reina, pero no gobierna, no te olvides tú. Y la burguesía, de tendencia liberal desde el punto de vista ideológico y económico, había enfrentado N veces a Napoleón Bonaparte con el apoyo de los diferentes reinos europeos. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Inglaterra no quiere una competencia. Inglaterra sabe muy bien que si la burguesía gobierna, promueve el desarrollo empresarial, promueve el desarrollo industrial. Y hasta ese momento, el país que mayor adelanto económico y tecnológico tenía era Inglaterra. Y sabe muy bien de que si en Francia se consolida un gobierno burgués, será una amenaza para su poder. No te olvides tú, ya no te olvides tú. En ese tránsito entre 1814 y 1830 encontramos, repito, la restauración de las monarquías absolutas. Pero no hay que olvidar que las burguesías no han desaparecido y por lo tanto van a reaccionar. Van a reaccionar. Para entender la reacción, vamos a ver un ejemplo. Francia. ¿Qué pasó en Francia post Napoleón Bonaparte? ¿Ya? Cuando Napoleón Bonaparte es retirado del gobierno, ¿ya? La familia Borbón retorna al poder con el gobierno de un rey llamado Luis XVIII, un sobrino del ex monarca decapitado Luis XVI. ¿Ya? Luis XVIII, con su familia se había refugiado en Inglaterra cuando la Revolución Francesa triunfó. Y lo que él ve en Inglaterra es algo especial, la monarquía parlamentaria y un gobierno con fuerte progreso. Entonces él se da cuenta de que los reyes no hacen mucho, el parlamento dirige el gobierno y todo funciona adecuadamente. Esa es una idea con la que él regresa a Francia. Cuando él llega a Francia, recuerden, la Revolución Francesa ha durado casi 25 años, de 1789 hasta 1814. Y en ese lapso de tiempo, la población ha gozado de una serie de derechos liberales y la burguesía ha gobernado Francia durante un cuarto de siglo. No termina siendo cualquier grupo. El tercer estado no termina siendo cualquier cosa y por lo tanto hay que tener un poco de respeto y cautela en las decisiones que se toman con ellos. Luis XVIII, a mí me gusta decir, termina siendo un monarca moderado. Él va a tener el control del gobierno, la nobleza va a gozar de amplios beneficios, pero a la burguesía se le terminan dando sus respectivas cuotas de poder. Cuotas de poder, es decir, respetan el poder que la burguesía terminaba teniendo. ¿En qué sentido? Lo que va a terminar haciendo Luis XVIII, ¿ya? Es decir, a ver, en Francia hay un congreso, un parlamento, que en Francia se llama asamblea.
La asamblea tenía dos cámaras, senadores, que era conformado solo por la nobleza, y diputados, donde la mitad eran nobles y la otra mitad burguesía. O sea, a la burguesía se le dejó una cuota de poder. El rey le está extendiendo la mano como diciendo, te respeto. Hay una parte de las decisiones que se te van a consultar, pero el poder lo tengo yo. Además, la burguesía termina siendo dueños de los medios de prensa y existe libertad de expresión en este periodo. Los burgueses, a través de periódicos, revistas o libros, pueden criticar la autoridad del rey, pero tienen que ser sensatos. Si yo critico duramente al rey, el rey puede terminar recortando todos los beneficios que me está dando. Entonces, vuelvo a repetir, si el día uno yo critico al rey, el día 2 tengo que alabarlo. ¿Ya? Es una cuestión de diplomacia política. Con ellos no hay problema. ¿Ya? La burguesía y el rey Luis XVIII se dan bien. Pero así como está un noble moderado, como Luis XVIII, hay nobles conservadores radicales, como termina siendo Carlos X. ¿Ya? Carlos X. Carlos X, antes de ser monarca, era el principal representante, termina siendo el principal representante de, eh, ah, me está fallando la memoria. Él es el principal representante de la nobleza conservadora en Francia. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Carlos X, antes de ser monarca, terminaba planteando a la nobleza conservadora que ellos han terminado pasando por una dura crisis económica. Y toda esta crisis económica se la deben a quién? Se la deben a la burguesía. La burguesía y la revolución popular que terminaron estableciendo perjudicó claramente a los nobles y por eso es que ellos piden una indemnización económica. ¿Ya? La nobleza conservadora presiona al rey y el rey aplica algo llamado con el nombre de la Revolución Blanca. Profesor, ¿qué cosa fue eso? Bueno, para que la nobleza no moleste, se dijo, bueno, sí, la burguesía tiene culpa de ello, así que vas a indemnizar a los nobles. La burguesía respondió, pero yo no tengo por qué pagar. La reacción popular se debe a la opresión en la que la nobleza terminaba teniendo al pueblo. Pero el rey, para no llevarse mal con los nobles, decidió confiscar las cuentas bancarias de la burguesía. Ahora, con los burgueses, métete con su madre, ¿ya? Pero con su plata no. ¿Ya? Cuando hicieron eso, la relación entre el gobierno y la burguesía se comenzó a hacer muy tensa. Esa relación tensa se hizo peor cuando Carlos X llegó al gobierno. Es ahí donde comenzamos a hablar de la Revolución Liberal de 1830. Te explico. Carlos X, en lugar de continuar la moderación de su hermano, es un rey conservador que busca restablecer el absolutismo. Pero, él pudo haber eliminado la presencia burguesa en la Cámara de Diputados y eliminar la libertad de prensa. Pero no lo hizo. Él tiene una mala percepción de la realidad. Él cree que la gente lo quiere. ¿Ya? Y como cree que la gente lo quiere mucho, entonces convocó a un proceso electoral para elegir a la Cámara de Diputados. No se olviden, ¿ah? Los nobles tienen la Cámara de Senadores y los diputados se reparten mitad nobleza, mitad burguesía. Entonces, lo que él terminó planteando es, como la gente me quiere, votará a favor de los nobles y tendré, por proceso electoral, un gobierno absolutista. Pero el proceso electoral le fue, pues, todo por el contrario, ¿ya? La gente votó en su mayoría por los burgueses y la burguesía tenía el 80% de la Cámara de Diputados. Y con eso iban a hacer una piedra en el zapato del rey Carlos X, y Carlos X decidió aplicar algo llamado con el nombre de las Ordenanzas de Saint-Cloud, ¿ya? Como lo puedes ver acá donde dice Revolución de 1830. El rey eliminó el proceso electoral donde había terminado, ¿ya?, perdiendo su propuesta de un control de la Cámara de Diputados, y como la burguesía se iba a ver afectada o se veía afectada, la burguesía que manejaba la prensa podría terminar haciendo una crítica contra el rey. Así que decidió el rey también eliminar la libertad de prensa. ¿Ya? Confiscó las imprentas de los diferentes diarios para que al día siguiente nadie hable sobre el tema. Bueno, alguien le pasó la voz al dueño del diario El Nacional y este personaje lo que hizo fue esconder su imprenta en otro lugar, y al día siguiente el único diario que salió a circulación fue este, el Diario Nacional, que no se vendió, se regaló. No salió con 16 páginas como siempre, sino solamente con una hoja, con dos paginitas. En la parte delantera se daba a conocer los votos o el resultado del proceso electoral, donde los votos del pueblo le habían dado la mayoría al tercer estado y a la burguesía, y la ordenanza de San Cloud, donde se eliminaba la libertad de prensa y la libertad y el proceso electoral. Y en la siguiente página, lo que terminaba planteando este diario era que la gente salga a las calles a defender la libertad de expresión y los votos que se habían emitido, que salgan a luchar por sus derechos.
Y esto terminó siendo la Revolución Liberal de 1830. Para entender la Revolución Liberal de 1830, retrocedemos nuevamente 2 diapositivas y me dice acá, debemos entender el liberalismo. Liberalismo es una de las 3 ideologías burguesas del siglo XIX. Liberalismo, nacionalismo y romanticismo. El liberalismo, ¿ya? El liberalismo, ¿qué cosa es lo que termina planteando? ¿Ya? El liberalismo terminaba planteando, ¿ya?, lo siguiente: el hombre es libre por naturaleza y el Estado tiene que garantizar dichas libertades, ¿ya? Dichas libertades. Por ejemplo, la libertad de poder tomar mis propias decisiones, ¿ya? Como ya habíamos hablado antes. Si yo puedo tomar mis propias decisiones, ¿por qué gobierna el rey? Porque el pueblo le dio el derecho a gobernar, pero si no gobierna bien, lo podemos terminar sacando. ¿Qué es lo que se planteaba entonces? Que el rey no puede tener un poder absoluto, que su poder tiene que ser dividido en 3 partes: ejecutivo, legislativo y judicial, y entre ellos equilibrarse. Por eso es que se pone ahí que uno de los principios del liberalismo es la división de poderes del Estado. 2, la soberanía popular. El pueblo es el que toma las decisiones y para eso tiene sus representantes, que es el Parlamento. La libertad individual. Tengo libertad de trabajo, tengo libertad de tránsito y no me pueden encarcelar si es que no termino cometiendo algún tipo de delito, ¿ya? La igualdad ante la ley, ¿ya? No importa si eres noble o pueblo, rico, pobre, todos somos iguales ante la ley y la ley tiene que garantizar dicha condición. El libre cambismo económico y el respeto por la propiedad privada y la vida. Recuerden, la revolución liberal de 1830 se fundamenta en estas ideas. ¿Qué es lo que pasó? Cuando el 25 fue la ordenanza de San Claude y el 26 se termina dando a conocer lo que había sucedido, el día 27 la gente terminó saliendo de las calles a protestar. A este proceso se le conoce con el nombre de las 3 jornadas gloriosas, los 3 soles de julio, o simplemente la Revolución de Julio de 1830. 27, 28 y 29 de julio de ese año, la gente salió a las calles a protestar contra el gobierno. Recuerden que la gente, tomando en cuenta la experiencia de la Revolución de 1789, no salió con pancartas y con tomates, ¿ya? La gente terminó saliendo con armas a enfrentarse al gobierno, ya, a la nobleza y al ejército. Entre el día 27 y 28 el enfrentamiento en las calles con formación de barricadas terminó siendo bastante agresivo. Y para el día 29 muchos militares se dieron cuenta que la culpa de todo lo que está pasando en este momento es culpa del rey por las medidas de convocar y eliminar un proceso electoral cuando no le gustó. Muchos militares se pusieron del lado del pueblo y el rey, al ver eso, tuvo que abdicar, tuvo que renunciar a su trono, ¿ya? Cuando renunció, ¿ya? Cuando renunció Carlos X, habría que tomar en cuenta que la burguesía que está gobernando comienza a discutir qué tipo de gobierno sería el más adecuado. Unos planteaban una monarquía, otros planteaban una república, pero mientras que ellos discutían, el pueblo, que es el que ha peleado en las calles, los mira como diciendo, o sea que yo peleo y ustedes se pelean entre ustedes por el poder. Antes de evitar una reacción popular violenta, se decidió establecer una monarquía, ya, pero de carácter constitucional, o sea, un rey con poder limitado. Y se estableció que el nuevo rey de Francia sería Luis Felipe I de la familia Orleans. Los Orleans estaban emparentados con los Bourbon, así que tenían sangre real, sangre para poder ser reyes. Pero ¿por qué se eligió a Luis Felipe? Porque Luis Felipe terminaba siendo un noble metido en negocios de la burguesía. Era banquero, era banquero. Así que la burguesía dijo, este es el hombre, ¿no? Es un noble, pero que es un burgués o un empresario como nosotros. Por eso es que lo llaman como el rey burgués o el rey banquero a Luis Felipe. Luis Felipe se le puso también una nueva condición. Usted va a ser el último rey de Francia. Cuando usted muera, ya, cuando usted muera, se eliminará, ya se eliminará la monarquía y se establecerá la república. Por lo tanto, usted debe tener muy pocas apariciones públicas, ¿ya? Es decir, la gente se tiene que ir desacostumbrando a la figura del rey y por lo tanto usted no sea muy notorio con respecto a la población. Luis Felipe aceptó todo, ¿ya? Durante el gobierno de Luis Felipe entre 1830 y 1845, hay que tomar en cuenta que a la burguesía le fue muy bien. El gobierno estableció leyes que favorecían el comercio, que favorecían el desarrollo industrial, terminó construyendo carreteras y caminos para ampliar la actividad comercial, y a la burguesía le fue muy bien. El desarrollo industrial creció, pero también hay una fuerte eh, opresión laboral contra los obreros, que van a ser muy explotados laboralmente. No nos olvidemos de ello. Así que tenemos eso como repercusión en Francia. Un dato que no hay que olvidar, lo hecho en Francia rápidamente trae repercusiones en diferentes partes de Europa. Y me gusta decir de que Francia, desde 1789, es el epicentro de los grandes cambios políticos que va a terminar viviendo Europa.
Lo que pasa en Francia automáticamente genera repercusiones en toda Europa, porque por eso digo de que es un epicentro, es el punto inicial de los terremotos que van a generar cambios en diferentes regiones. Por ejemplo, en Bélgica, escucha bien, en Bélgica va a suceder algo. Gracias al Congreso de Viena en 1814, se estableció de que Bélgica estaría bajo la administración de Holanda. En 1830 los belgas van a terminar diciendo lo siguiente. A ver, los holandeses hablan holandés y los belgas hablamos flamenco. Ellos son calvinistas y nosotros católicos. Ellos tienen un territorio, una historia y costumbres diferentes a las nuestras. Por lo tanto, los dos somos naciones, ¿ya? Naciones, pueblos diferentes. Y si somos naciones diferentes, ¿por qué mi nación tiene que estar sometida a la holandesa? Yo tengo derecho a mi autodeterminación política y por lo tanto quiero mi independencia. Ante eso, ante la revolución del pueblo francés, ¿ya? En 1830, el pueblo belga tuvo ese impulso y se peleó contra Holanda bajo un argumento nacionalista y se terminó independizando. Ahí entra la segunda propuesta ideológica de la burguesía de aquel entonces, el nacionalismo. El nacionalismo como está en la parte superior derecha, he regresado a la primera diapositiva nuevamente, el nacionalismo parte de un concepto que es el concepto nación. ¿Qué es la nación? La nación ya es entendida para esa época como un conjunto de pueblos ya que comparten de manera común la raza, el idioma, el territorio, la historia, las costumbres. Entonces, aquellos pueblos que comparten estos elementos son parte de un mismo pueblo, de una misma nación. Y del concepto nación nace el nacionalismo. El nacionalismo implica el derecho de la nación ya, a terminar teniendo un Estado único para todos ellos, o sea, un gobierno unificado. Además de eso, tienen el llamado derecho a la autodeterminación política. Y la autodeterminación política significa de que alguien que no sea parte de mi nación no me puede gobernar. Ya no me puede gobernar. Entonces, toma en cuenta tú, ya, toma en cuenta tú. Un austríaco no le puede decir a la nación italiana cómo dirigirse, ¿ya? Porque los italianos se tienen que dirigir a sí mismos, ¿ya? Eso es lo que ellos van a terminar haciendo más adelante en Italia para separarse el dominio de Austria sobre Milán y Venecia. Los belgas van a utilizar ese argumento para separarse de Holanda, ¿ya? Pero no nos olvidemos de un concepto también ligado llamado como el romanticismo, que en un momento lo vamos a pasar a ver. Bueno, regresemos nuevamente a la Francia de 1830, a la de Luis Felipe de Orleans. Como ya te dije, este personaje respalda a la burguesía y a la burguesía le va excelente. Para 1845, cuando no solamente han pasado 15 años del gobierno de Luis Felipe y los beneficios de la burguesía, sino que ya han pasado 15 años y la vida de Luis Felipe está cada vez más cerca a su epílogo, ya, a su punto final. Luis Felipe viene con una nueva propuesta, ¿no? Él va a decir, bueno, ¿por qué mejor cuando yo me muera, en lugar de terminar estableciendo una república, por qué no seguimos manteniendo la monarquía? Y que los reyes terminen siendo pues mis hijos, ya, mis hijos. Bueno, la burguesía, al terminar escuchando eso, se partió, ¿ya? Un sector de la burguesía industrial más rica, los grandes empresarios, ¿ya? Los que llamaríamos los girondinos en la época de la Revolución Francesa, van a terminar diciendo una consulta, señor Luis Felipe. Cuando usted fue rey, ya a nosotros nos fue muy bien. Económicamente no nos ha podido ir mejor. Pregunta, si su hijo pasa a gobernar, ¿usted nos garantiza de que vamos a terminar teniendo los mismos beneficios? Y Felipe va a decir, no, yo le garantizo que van a ganar más plata que antes todavía. Entonces, la burguesía liberal va a decir, entonces que gobierne tu hijo, tu nieto, tu perro y tu bisnieto. No me interesa. Con tal que yo gane plata, no me interesa que gobierne. Esa es la burguesía empresarial, la más achorada, la que solamente le interesa la plata. ¿Ya? La que solamente le interesa la plata. Pero habría que tomar en cuenta que también tenemos a otra burguesía. La otra burguesía que tenemos es la burguesía liberal, la clase media, los jacobinos de su época. La burguesía liberal va a decir, no, no está bien lo que usted está planteando, monarca. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque el contrato social, el acuerdo que usted y yo habíamos firmado era, muere usted, nace la república. Usted no puede cambiar las reglas de juego. Si las quiere cambiar, le tiene que preguntar al pueblo si está de acuerdo. Por lo tanto, consulte al pueblo a través de un voto universal. Que todos los varones mayores de edad, incluso los pobres, los obreros, puedan participar en esta decisión. ¿Por qué la burguesía ya terminaba planteando que los
que los obreros también voten. Lo que pasa es que la burguesía liberal, la burguesía de la clase media, es una burguesía intelectual, pero no tiene mucha cantidad de población. Los obreros, como ya te dije, son muy explotados producto del desarrollo de la industria. Y ellos estaban pidiendo mejores condiciones laborales. Y la burguesía dijo, si los pongo de mi lado, ya si los pongo a mi lado, nos podemos tumbar al rey y nosotros tener el control del gobierno. Los obreros dijeron, claro, pues lo que la burguesía está diciendo estaba bien, pero yo los apoyo, ¿ya? Así que cuando el rey se dio cuenta de que podría perder su poder, Luis XVIII dijo, o Luis Felipe dijo, yo no acepto esta situación, este pedido. Al contrario, Luis Felipe terminó estableciendo un recorte, ya terminó estableciendo un recorte de los derechos individuales. Eliminó, por ejemplo, estableció el toque de queda, ya, el toque de queda, no para que no te infectes del coronavirus, sino para que la gente no termine organizándose o conspirando contra el rey. Eliminó el derecho a reunión, ni siquiera te podías reunir porque eras santo de tu madrecita, ya con la familia, no podías. Si podías era porque le podías pedir un permiso a la policía y la policía va a ir a tu casa a supervisar de que no haya algún tipo de conspiración. Se eliminó el derecho a reunión política, así que la burguesía está un poco atada de manos y pies como para poder conspirar de manera ordenada. Una respuesta interesante por parte de la burguesía terminó siendo ¿ya? El uso de algo llamado con el nombre de los banquetes. ¿Ya? Profesor, ¿y eso cómo es? ¿Ya? ¿Y eso cómo es? Lo que hay que tomar en consideración, ¿ya? Lo que hay que tomar en consideración es que el rey, ¿ya? Es que el rey lo que hay que tomar en consideración es que el rey Luis Felipe, al no terminar permitiendo que la burguesía se ordene, ellos comenzaron a buscar la forma y le dijeron, rey, mira, tú puedes eliminar todo lo que quieras por la paranoia que tienes de que la gente conspira contra ti, pero hay algo que no puedes eliminar, los banquetes. ¿Qué eran los banquetes? Los banquetes literalmente eran buffets, ¿ya? La gente con mucho dinero en Francia terminaba pagando por derecho a sentarse en una mesa y comer muy rico, terminaba pagando pues $500, ya, $500 por derecho a sentarse a comer, ¿ya? Profesor, ¿la comida valía tanto? No, lo que pasa es que ellos terminaban yendo con su familia para juntar fondos y de esta manera terminar haciendo obras de caridad social, de obras de caridad social. De la manera que la gente iba con su familia, con sus esposas, con sus hijos, la gente comía, bailaba, bebía, y la gente se relajaba y se juntaba fondos para poder apoyar a los pobres. La burguesía le dijo, no puedes eliminar los banquetes porque es una forma de apoyo social que nosotros realizamos. Luis Felipe dijo, ya, que los banquetes se hagan, pero con supervisión de los militares. Supervisa lo que quieras, nadie está conspirando en tu contra. Bueno, los banquetes se hicieron cada vez más seguidos y los militares se dieron cuenta de que no pasaba nada, no había ningún tipo de conspiración. Pero en realidad, cuando los militares se relajaron y ya ni querían ir a los banquetes, la gente comenzó a organizar en los banquetes conspiraciones contra el rey. Cuando el rey ya se dio cuenta que los banquetes terminaban siendo otro centro de conspiración, lo eliminó, pero ya era demasiado tarde. La gente ya se había organizado y se produjo la Revolución Francesa de 1848 en el mes de febrero. En el mes de febrero, obreros, burguesías salieron a las calles y el rey Luis Felipe terminó abandonando el trono. Una vez que lo abandonó, la pregunta es, ¿quién gobierna? Se estableció, como dice ahí, un gobierno provisional, un gobierno momentáneo. Los gobernantes fueron Luis de Lamartine, ya Luis de Lamartine, un representante de la burguesía, director del Diario Nacional, y el otro era Luis Blanc, ¿ya? Y Luis Blanc terminaba siendo el dueño del diario La Reforma, ¿ya? Del diario La Reforma y de tendencia socialista, un agitador favorable a los gremios y a los sindicatos de los obreros, ¿ya? Ellos dos pasan a tener el control del gobierno provisional, pero hay un hecho que es fundamental. Estamos en 1848 y se acaba de publicar un texto, Manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels, ya, ideólogos del socialismo científico. Ellos van a terminar planteando de que el pueblo siempre ha terminado peleando ya para otra clase social, encumbrándolos en el gobierno, pero no recibiendo grandes beneficios o nada a cambio. Entonces, ya es momento de que terminen peleando para ellos. Los obreros que pelearon en la Revolución del 48 le van a decir al gobierno provisional, estamos en febrero, te doy 6 meses hasta agosto para que hagas dos cosas para mí. Terminas reduciendo 4 horas la jornada laboral diaria y me duplicas los salarios. ¿No? Así como tumbé al rey, te tumbo a ti también. Bueno, para junio de 1848, 4 meses después, el resultado es que solo se habían reducido 2 horas y se había aumentado 20% los salarios. No se alcanzó más.
Entonces el obrero, el proletariado dijo, ah, no, estos patas se quieren burlar de nosotros, solamente nos están manipulando, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a rebelarnos. Así lo hicieron, así lo hicieron. ¿Qué es lo que pasó? En junio del año 48, los obreros protestaron, salieron a las calles, se rebelaron contra el gobierno, pero el gobierno que posee la fuerza militar acabó rápidamente con la protesta. Mucha gente terminó muriendo producto del ataque por parte del ejército y las manos del gobierno provisional estaban manchadas de sangre, ya, figurativamente. Producto de esa mala imagen en la que habían caído, la gente del pueblo no quería saber nada del gobierno provisional y la burguesía más adinerada aprovechó el momento. Eso aprovechó el momento ¿para qué? Para decir de que era necesario un proceso electoral y escoger a un nuevo presidente de la República. Y la burguesía terminó promoviendo la candidatura de Luis Napoleón Bonaparte, el sobrino del ex emperador Napoleón, ¿ya? Precisamente tomando en cuenta o resaltando los logros del imperio francés, la imagen de Luis Napoleón Bonaparte va a ser exaltada y la gente terminó votando por él como nuevo presidente de la Segunda República Francesa. Napoleón, ya Napoleón, es el representante, insisto, de la alta burguesía. Y la alta burguesía, para poder asegurarse por completo el control del gobierno en sus manos, ¿qué fue lo que hizo? Terminó proclamando a Luis Napoleón ya no solamente como presidente, sino como emperador. En 1851, ante un intento de asesinato en su contra, Luis Napoleón Bonaparte va a terminar planteando la eliminación de la República y el inicio de un gobierno imperial. Así que así va a terminar dándose un nuevo giro a la historia de Francia durante ese periodo. ¿Ok? Dejemos de lado, ya dejemos de lado a un ratito a las revoluciones liberales y hay que recordar un poco de la unificación nacional. No está, ya no está dentro del avance de manera específica, pero déjame explicarte. Cuando hablamos del nacionalismo, ya te dije, las naciones tienen derecho a la autodeterminación política. Hay dos eventos que van a ser importantes para este proceso. Uno termina siendo la unificación italiana y la otra es la unificación alemana. Como les mencionaba hace un rato, en el Congreso de Viena, Italia va a terminar siendo fragmentada en 7 reinos y dos de ellos, Milán y Venecia, dos zonas comerciales importantes, estaban bajo el mando de los austriacos. En 1830, un personaje que está en la parte inferior de la diapositiva, Giuseppe Mazzini, que aparece ahí, él termina promoviendo a través de la prensa el discurso del nacionalismo italiano. ¿Ya? Mazzini va a terminar planteando de que todos son parte de una misma nación, por lo tanto no debería estar fracturado el territorio en 7 reinos, que esto fue una imposición de alguien que no es italiano, como el Congreso de Viena, y que hay que establecer la unificación italiana. Su movimiento, el Resurgimiento, ya su grupo llamado con el nombre de los Carbonarios, muchos intelectuales que utilizan la prensa para generar esa conciencia nacional, no lograron su objetivo de la unificación, pero sembraron una raíz que va a ser recogida luego por parte del rey de Piamonte, llamado Víctor Manuel II. Víctor Manuel II es un rey interesante porque siendo rey, él terminó convocando un congreso, ¿ya? Que iba a limitar su propio poder, ¿ya? En la región de Piamonte y Cerdeña. Bueno, eso terminó siendo motivo de atención. Los burgueses y los liberales de diferentes regiones dijeron, ese rey es interesante, ese rey tenemos precisamente que apoyarlo. Burguesía de diferentes regiones respaldaron el movimiento parlamentario que Víctor Manuel II venía haciendo. Víctor Manuel II se convierte en el líder del proceso de la unificación italiana, pero el gran organizador, el gran gestor de ese proceso terminó siendo Camilo Benso, el conde de Cavour, su ministro. Camilo lo que hace es ir donde los diferentes reyes de las regiones de Italia y plantearles un gobierno unificado, un solo estado y que ellos ya no serían reyes, pero serían alcaldes, se le daría terrenos y el comercio se ampliaría en favor de ellos y de toda Italia. Además de eso, para lograr la unificación necesita que Milán y Venecia se liberen. Así que Camilo promueve el apoyo de la Francia de Napoleón III para poder derrotar a Austria, ¿ya? A cambio de entregarle la región de Borgoña. Bueno, Napoleón III interviene en la guerra. Derrotan a los austriacos quitándole Milán, pero no Venecia, y los franceses agarraron la región de Borgoña que se les había prometido. Para poder derrotar por completo a Austria, se terminó pidiendo el apoyo de Prusia y Camilo Benso terminó siendo importante para ello. En la parte inferior hay una imagen de un mapa de Italia, verde, blanco y rojo, ya con las figuras de Benso, Víctor Manuel y Mazzini. Pero hay un pata más que de rojo que está ahí que se llama Garibaldi. ¿Y ese quién es?
Aunque no lo creas, Giuseppe Garibaldi terminaba siendo un pescador peruano. ¿Ya? Un pescador peruano. En realidad era italiano, era un pescador, era un italiano que estaba trabajando como pescador en el Callao, y cuando se enteró del movimiento de la unificación de su territorio, dejó el Perú y se fue a Italia. Se fue a Italia. Y él va a dirigir un grupo llamado con el nombre de los Mil Chaquetas Rojas. ¿Ya? Por eso la vestimenta que tiene. Él termina generando un movimiento popular en respaldo del proceso de la unificación italiana que se consigue en 1861. Solamente hubo un caso, en la llamada cuestión romana. La Roma del Papa no estuvo de acuerdo nunca con la unificación y no la reconoció. ¿Ya? No se olviden ese dato. Siguiente punto, Alemania. En lo que hoy es Alemania, una provincia llamada Prusia, ya dirigida por el rey Guillermo I, va a nombrar como primer ministro o canciller a Otto von Bismarck. Y Otto von Bismarck va a terminar siendo el gran organizador, el gran gestor del proceso de unificación alemana. Bismarck, ¿qué cosa es lo que hizo? Bismarck va a terminar promoviendo la unificación de Alemania, ya con una, digamos, estrategia particularmente diferente. Él no va a hacer una guerra dentro de Alemania para someter a las regiones de la Confederación Germana Prusia. Lo que él va a terminar haciendo, ya lo que él va a terminar haciendo es una guerra, ya una guerra externa. Él va a generar nacionalismo por oposición, así se le llama. ¿Cómo es eso? ¿Ya? Él va a terminar haciendo, ¿ya? O va a intentar lograr que la población de Múnich, Brandenburgo, Sajonia, Hamburgo, Lübeck, Polonia y otros más se sientan parte de la nación alemana y quieran ser parte de un solo Estado, el Estado alemán, cuando Alemania, cuando los alemanes sean amenazados por parte de otros pueblos. Entonces, lo que va a terminar promoviendo Prusia es generar odio hacia otros países vecinos, ya planteándole a la población alemana que ellos les quieren hacer daño y que por lo tanto era necesario su unión y su defensa común. De esa manera se produce la guerra contra Dinamarca, la guerra de los ducados, ya para recuperar, como decía Alemania, dos regiones que habían perdido en el Congreso de Viena, Schleswig y Holstein. Van a terminar luego haciendo una guerra contra Austria, Prusia, para poder tomar el liderazgo del territorio alemán, bajo el argumento de que los austríacos se querían quedar con uno de los territorios recientemente recuperados, y luego finalmente una guerra contra Francia, la guerra franco-prusiana en 1870, que ya terminó consolidando la unificación del territorio alemán. ¿Ya? Alemania nace en 1871, ya como recientemente país unificado. Profe, ya, a ver, ya me hablaste del liberalismo, ya me hablaste del nacionalismo, de sus procesos, pero no me has hablado del romanticismo. El romanticismo también es una propuesta intelectual de la burguesía y te explico. Liberalismo, conservadurismo, nacionalismo, ilustración, son corrientes de pensamiento filosóficas que para que la gente las conozca tiene que leer. Y leer filosofía no es fácil. Primero, el libro es costoso, termina dando mucho tiempo y la gente no tiene mucho tiempo de ocio. El pobre, los sectores populares están trabajando todo el día para poder conseguir sus recursos. ¿Ya? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que va a suceder acá, lo que va a suceder acá es que eh, se dieron cuenta, la burguesía, que no voy a terminar logrando convencer racionalmente a los sectores populares. Por lo tanto, con ellos yo tengo que terminar llegándoles al sentimiento, a las cosas que conozcan. Y la gente, ¿qué cosa sabe? La gente sabe de los mitos, de las leyendas, de las historias, de las batallas, de las guerras, de los héroes, de los héroes, de las tradiciones, de las costumbres. Eso es lo que la gente conoce. Entonces hay que utilizar ello para que la gente se sienta parte de la nación. Y aunque no lo creas, a nosotros nos han enseñado también así. Si uno dice soy peruano, ya si uno dice soy peruano, ¿con qué lo relacionas? Bueno, soy peruano lo relaciona con la comida. Soy peruano lo relaciono con los incas. Ya soy peruano lo relaciono con ese tipo, con Machu Picchu. Entonces, recuerda que esa lógica es la que se va a comenzar a utilizar en ese periodo. Por ejemplo, los italianos van a hablar del Imperio Romano. Los alemanes van a terminar hablando del Sacro Imperio Romano Germánico. Van a hablar de sus tradiciones, las pastas, la lasaña, el pretzel, la cerveza, como un medio de integración para que la gente se sienta parte de ellos. Los alemanes van a hablar de Siegfried, héroe medieval que mató dragones y que terminó liberando a Alemania de la desolación y la asolación de los mismos, etcétera, etcétera. Se va a comenzar a utilizar, repito, mitos, leyendas, cuentos, tradiciones para generar sentimientos nacionalistas entre los sectores populares y se integren a esta propuesta de gobierno burgués.
Para poder acabar con las ideologías de este tiempo, hay que tomar en cuenta las denominadas ideologías obreras o las ideologías del proletariado. Bueno, los intelectuales que vamos a mencionar, Marx, Engels, Robert Owen, Saint-Simon, Charles Fourier, Bakunin, Proudhon, no son intelectuales de procedencia obrera, no son obreros, no son campesinos, no. Terminan siendo algunos de la clase media, otros de la clase alta, o sea, termina siendo gente preparada académicamente, pero que consideraba de que no puede terminar permitiéndose las grandes desigualdades sociales que existen y por lo tanto, hay que buscar la forma de romper dichas desigualdades en un nuevo tipo de organización social. Eso es lo que plantea Marx, eso es lo que plantea Engels, eso es lo que plantea Bakunin, eso es lo que plantean los intelectuales de este periodo. Comencemos hablando de una propuesta ideológica llamada con el nombre del socialismo. El socialismo tiene dos variantes, el utópico, ¿ya? O el llamado utópico y el científico. El llamado socialismo, en general, termina partiendo de un principio, ¿ya? La propiedad privada termina siendo el elemento que genera las desigualdades sociales. Es decir, una persona es dueña de tierras y puede explotar a campesinos. Una persona es dueña de máquinas y puede terminar explotando obreros, ¿ya? El que no tiene medio de producción o propiedad privada va a tener que vender su mano de obra por un salario. Pero si bien se le paga por su trabajo, hay una parte que él produce y que no se le paga, que se llama plusvalía, que es la base de las ganancias de los empleadores. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si son los obreros, si son los trabajadores los que generan la riqueza, ellos deberían ser los que se ven beneficiados, o los que se deberían ver beneficiados con este sistema o con una organización social que termine beneficiándolos a ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si la propiedad privada es el medio que genera la desigualdad y la explotación, eliminemos la propiedad privada, pues, ¿ya? Marx o los socialistas van a terminar planteando la creación de una sociedad de carácter igualitaria con la anulación de la propiedad privada y convirtiéndola en propiedad de carácter colectivo. Ese va a ser el planteamiento de los socialistas de aquella época. Ahora, los socialistas se dividen en dos. Prefiero llamarlos yo como los primeros socialistas, los socialistas antiguos. Los socialistas antiguos terminaban planteando que hay que convertir la propiedad privada en colectiva, pero ¿cómo hacerlo? ¿Ya? ¿Cómo hacerlo? Y ellos decían, la burguesía se va a dar cuenta de que son los obreros los que generan la riqueza y de manera pacífica, sin violencia, la burguesía le va a entregar sus empresas, sus propiedades, sus medios de producción al obrero. Le va a decir, yo me he dado cuenta que ustedes son los que generan la riqueza, entonces te la entrego a ti para el bienestar de la sociedad. Y los obreros, buena gente, van a decir, bueno, señor, usted me está dando ello, yo le voy a dar una renta mensual para que usted pueda terminar viviendo decorosamente. Eso era una forma pacífica de terminar resolviendo las desigualdades sociales, ¿ya? Como dice acá en el cuadro. Promueve la colaboración entre la burguesía y los obreros, y algunos empresarios terminaron haciendo eso. Por ejemplo, Robert Owen, no, disculpa, sí, Robert Owen, en Estados Unidos terminó creando una empresa llamada con el nombre de New Leonard. Y en New Leonard, él terminó creando un sistema laboral especial. Él terminó siendo que sus trabajadores, sus obreros, trabajen solo 10 horas al día. Para la época era poco. La gente trabajaba entre 14 y 16 y con él trabajaban 10 horas al día. Ellos trabajaban 10. Sus esposas también trabajaban la mitad de tiempo, 5 horas, 5 horas. Pero se les pagaba la mitad de salario porque están trabajando la mitad. Los niños de ellos no trabajaban. Mientras que papá y mamá trabajaban, los niños pasaban una suerte de guardería o escuela financiada por parte del empleador. Cuando acababan las 5 horas de la escuela, los niños volvían a su casa y las madres estaban ahí para poder educarlos mientras que el padre seguía trabajando. ¿Ya? Era una forma de poder establecer o la defensa de la familia. Otra cosa más que terminó planteando Fourier era que en este sistema el empleador terminaba comprando grandes cantidades de alimentos y los terminaba vendiendo a precio de costo a sus trabajadores para que no sufran precisamente de falta de alimentación. ¿Ya? También terminaba estableciendo que los trabajadores iban a terminar ganando utilidades por las ganancias finales que se tengan a fin de año por las ventas que se hayan realizado. Esas propuestas hicieron que los trabajadores de New Leonard sean más felices y sean más productivos. Era la propuesta de Owen. Pero a los otros empresarios que competían contra ellos no les gustó. No les gustó de que se tenga que terminar realizando tantos costos ya precisamente para la producción. Y por eso comenzaron a
a conspirar para terminar haciendo quebrar las empresas de obra. Federico Engels va a terminar planteando precisamente por ello que estos primeros socialistas eran utópicos. La palabra utópico, u es una negación, sin. Tópico viene de topo, que significa tierra. Los socialistas utópicos son los personajes que en su mente creen de que esto puede funcionar, pero en la práctica, en la vida terrenal, en el día a día, eso no sucede así. Los utópicos van a terminar planteando precisamente, que no se logra, disculpa, los científicos van a decir que la propuesta de los utópicos no se va a terminar consiguiendo. Que personas como Robert Owen son personas que sí existen, son buenas personas, son buenos empresarios, son buenos individuos, pero la clase social burguesa como tal lo que va a terminar buscando es maximizar sus ganancias, no entregar las empresas a sus trabajadores. Eso es absurdo. Eso no se va a terminar consiguiendo de manera pacífica. Eso solamente se va a terminar logrando por la violencia. Marx y Engels plantean que la violencia es la partera de la historia, que la lucha de clases ya entre la burguesía y los señores feudales, en la cual los primeros tomaron el control del gobierno, no se hizo por las buenas, se logró por la fuerza, ¿ya? Y por lo tanto los obreros o el proletariado van a tener que hacer lo mismo. Como la burguesía no va a querer dejar sus bienes y no va a querer dejar las leyes que justifican su poder, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hay que eliminar a la burguesía por la fuerza, ¿ya? Por la fuerza. Esa va a ser la lucha de clases, ya esa va a ser la lucha de clases. Lo que plantea Marx y Engels, es que ¿por qué la burguesía logra terminar generando la explotación sobre los obreros? Y su respuesta era bien fácil. Ellos tienen el control del Estado. Como manejan las leyes, ya pueden explotar a la población y pueden terminar estableciendo sueldos de hambre porque la ley los ampara. Entonces, ¿qué debe hacer el proletariado? Organizarse a través de un partido, el Partido Comunista, con una ideología, el socialismo, y tomar el control del gobierno. Como no se le va a terminar permitiendo gobernar mediante el proceso electoral, entonces se tiene que gobernar por la fuerza. Y como se va a tener que gobernar por la fuerza, tiene que haber una revolución violenta para ello. Cuando tomen el control del Estado, legalizarán la eliminación de la propiedad privada y convertirla en colectiva, ¿ya? Y además de eso, utilizarán la fuerza de la ley y de las armas para poder mantener el poder del proletariado. A eso se le llama dictadura del proletariado. La dictadura del proletariado. Ellos tomen en cuenta, plantean que el socialismo es una época de tránsito. En el socialismo aún habrá Estado porque aún seguirá existiendo discriminación, explotación y abuso. Eso tiene que ir cambiando de manera progresiva, no solo con la eliminación de la propiedad privada, sino también con una educación sobre la población para que saque de su mente y destierre las ideas de explotación social. Eso es lo que plantea Marx. Cuando esto se logre, llegaremos al comunismo. Eso es lo que plantea el socialismo. Para ellos, repito, el Estado sí debe existir como una guía del desarrollo de la sociedad. Así como está el socialismo científico, está el anarquismo. ¿Ya? Negación, sin. Arquismo, arquía, gobierno. El anarquismo termina siendo el desgobierno o el sin gobierno. Los anarquistas consideran que los seres humanos son libres por naturaleza y que esa libertad de los seres humanos no puede terminar siendo violada de ninguna manera. ¿Ya? De ninguna manera. Repito, la libertad no puede ser violada de ninguna manera. ¿Ya? Entonces, cualquier elemento que termine limitando la libertad de los seres humanos tiene que ser eliminado. ¿Ya? Ellos tenían una frase para eso: ni Dios, ni patria, ni ley. ¿Ya? Ni Dios, ni patria, ni ley. Es decir, ni religión, ni Estado, ni leyes, ¿ya? Ni leyes, porque todos ellos han sido mecanismos utilizados por parte de las clases dominantes para poder someter al pueblo, ¿ya? Entonces, lo que se tiene que hacer es garantizar, repito, la libertad de los seres humanos, la libertad de los seres humanos, la libertad de los seres humanos, y que ningún mecanismo que los termine sometiendo o que los intente someter lo logre hacer. No te olvides tú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, profe? Una pregunta. Tú me has hablado de las aplicaciones prácticas de esas ideas, del conservadurismo con el Congreso y viene la Santa Alianza y con la denominada el periodo de la restauración entre 1814 y 30. Con el liberalismo me hablaste de las revoluciones del 30 y el 48. Con el nacionalismo me hablaste de la unificación italiana y alemana. Y con el socialismo y el anarquismo
Bueno, toma en cuenta que el anarquismo y el socialismo van a ser las ideologías que organizan a los movimientos obreros en diferentes partes del mundo y que van a terminar siendo importantes porque influyen en accionarios como por ejemplo, ¿cuál? La Revolución Rusa de 1917, la Revolución Cubana, la Revolución China, ¿ya? Que van a terminar estando guiadas sobre todo por las ideas de carácter socialista. ¿Ya? No te olvides tú. Bueno, dejemos de lado todo esto y vámonos a otro evento. El otro evento es la llamada Segunda Revolución Industrial. A ver, profe, ¿qué podemos hablar de esta situación? Te explico, ya te explico. La primera revolución industrial que vimos la clase anterior se caracterizó por haber sido desarrollada en un solo país, Inglaterra o Gran Bretaña, y el tipo de industria que se desarrolla fue la industria textil y la fuerza o energía que terminó moviendo a las máquinas de la época terminó siendo el vapor obtenido del carbón elevado a altas temperaturas. ¿Ok? Ya conocemos eso. Ahora vamos a ver otro aspecto más. Cuando hablamos de la revolución industrial, muchachos y muchachas, ya muchachos y muchachas, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? Primero, la revolución industrial de manera general se caracteriza por ser un proceso netamente urbano. Eso quiere decir de que solo se va a terminar realizando en las ciudades y no en la zona rural o en el campo. Segundo, y lo dije la vez pasada, es que hay un requisito indispensable para la revolución industrial, que es una burguesía gobernante. En Inglaterra hubo revolución industrial porque desde 1688 la burguesía gobernaba a través de la monarquía parlamentaria. Toma en cuenta que tras la Revolución Francesa y las revoluciones del 30 y del 48, las burguesías van a tomar el control del gobierno en muchas regiones del mundo. Y ese requisito, por lo tanto, es fundamental. La tercera condición a tomar en cuenta dentro de la revolución industrial, ¿ya? Es que existe una maquinización de la producción. Como ya les había dicho la vez pasada, eso implica una producción en masa, grandes cantidades, en serie, todos los productos son igualitos, pero que además de eso termina generando ya una reducción de costos y precios de producción, ¿ya? Con la cual muchos talleres artesanales no pueden competir y se van a la quiebra. También genera una necesidad, ya termina siendo de que cuando una región o un país produce más, tiene que vender más. Al haber una mayor necesidad de mercado, lo que va a terminar generándose con ello es una competencia, es una lucha por poder obtener mercados y poder vender sus productos. Eso derivó en el llamado neocolonialismo o imperialismo, una consecuencia de la segunda revolución industrial que veremos en un rato. Cuando hablamos de la segunda revolución industrial en específico, hay que tomar en cuenta de que hablamos de un proceso de descentralización de la industrialización. ¿A qué me refiero? Mientras que en la primera revolución industrial había un solo país industrializado, en la segunda fase van a haber muchos. Van a haber muchos. ¿Quiénes están? Está Francia, Italia, Suecia, Bélgica, Rusia, Alemania, de Alemania en Europa, Japón en el Asia, Estados Unidos en la zona de América. De tal manera de que ya no es en un solo país y además de eso ya no es en un solo continente, sino en diversos. Toma en cuenta que las fuentes de energía van a terminar siendo más eficientes. Se deja de lado el carbón que genera vapor y utilizamos ahora el motor a combustión por explosión externa, que va a terminar utilizando el petróleo como fuente de energía y posteriormente la electricidad para poder generar energía a largo alcance. Por ejemplo, la electricidad con la que nosotros estamos cargando en este momento el celular, la laptop con la que estamos en clase, o las luces que están prendidas en nuestras casas, o todo el cableo eléctrico que tenemos, etcétera, es producto precisamente del sistema eléctrico que se crea durante ese periodo. Evidentemente que mejorado en la actualidad. La mayoría de la energía eléctrica del mundo se genera por un sistema llamado hidroeléctrica. Espero que lo hayan escuchado alguna vez. Terminan estableciendo represas y grandes caídas de agua con la cual las turbinas van a terminar generando energía eléctrica que se difunde por el sistema de energía alterna en muchas regiones, muchos espacios alejados. Y eso, repito, termina generando un sistema de energía mucho más eficiente que el carbón y el vapor. ¿Ya? Con eso mejora precisamente el uso de las máquinas. Toma en cuenta tú, además, toma en cuenta tú además, que en este periodo de la segunda revolución industrial entramos a un proceso de revolución tecnocientífica o tecnológica y científica. En la primera revolución industrial es una revolución mecánica, ¿ya? Es el uso de una máquina a vapor, ¿ya? O sea, de un motor que mueva las máquinas con fuerza inanimada, nada más. Pero ahora vamos a terminar encontrando el desarrollo de la química, por ejemplo, al servicio de la producción. Vamos a poner un ejemplo. La industria petrolera, la industria petroquímica, que en realidad es el nombre adecuado.
El petróleo termina siendo, ¿qué cosa? Termina siendo la descomposición fósil de madera y de materia orgánica, de excrementos y de animales muertos. ¿Ya? Esta baba negra que sale del suelo, como tal, no sirve para nada. ¿Ya? No sirve para nada, solamente sirve para contaminar el mar, si me pregunta la razón. Pero toma en cuenta tú, que si ese petróleo le echas aditivos, como por ejemplo el plomo, van a terminar haciendo combustión. Y gracias a la combustión vas a terminar generando energía. ¿Ya? Energía para los motores, por ejemplo. Entonces, la química, ya, el uso de la química, el agregarle aditivos para terminar rompiendo sus cadenas y terminar convirtiendo en combustible es fundamental para que la familia Rockefeller termine estableciendo la mayor industria y además la formación de una industria monopólica, ya, de la producción y comercialización de combustibles en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Cuando digo diferentes partes del mundo es ¿por qué? Porque esta empresa llamada Standard Oil of New Jersey, de la familia Rockefeller, terminó llegando a lugares alejados como el Perú. En el Perú, como lo vamos a ver en la próxima o en la subsiguiente clase de Historia del Perú, recuerda que acá va a terminar llegando con un nombre. El nombre termina siendo International Petroleum Company. ¿Ya? Que lo vamos a ver más adelante. Ahora, recuerda que, repito, lo mismo, al petróleo, con procesos químicos, lo vas a terminar convirtiendo en plástico. ¿Quién de ustedes no tiene algo de plástico en sus casas? ¿Ya? Los marcos de los televisores, lo que terminas teniendo ahora, son plásticos. La carcasa, por ejemplo, de los radios y los DVDs que tienes en tu casa es plástico. ¿Ya? Además, la estructura de tu laptop y de tu celular es de plástico. Pero las baterías que tienes en tu casa son de plástico. ¿Ya? El rotoplas que tienes en tu casa es de plástico. Entonces, tienes un montón precisamente de medidas como esas, que han terminado naciendo con la aplicación, ¿ya?, de la ciencia química a elementos como el petróleo para darle precisamente una forma diferente. No hay que olvidar precisamente los avances tecnológicos y científicos que se tienen en la época y que son fundamentales. Ahora, ya te mencioné de que hay muchos países que entran en este proceso de industrialización, pero sin duda alguna, son dos los países más avanzados tecnológica, científica, económica y en carácter productivo son dos los países más avanzados, Estados Unidos y Alemania. Si tenemos que hablar de Estados Unidos y de Alemania, habría que tomar en cuenta que ellos destacan en diferentes áreas de la ciencia y del conocimiento. Comencemos con Estados Unidos. En el caso norteamericano, ellos van a terminar generando dos industrias. Una de ellas ya te la comenté, la industria petrolera o petroquímica, en donde destaca el Standard Oil de la familia Rockefeller. Él terminó estableciendo toda una serie de movidas políticas y de malas argucias también para manejar o para ser el único vendedor de combustible en los Estados Unidos durante buen tiempo, convirtiéndose en el hombre más rico del planeta. Según algunos investigadores, en el hombre más rico de la historia. Claro, si comparamos ya, o si terminamos haciendo una conversión de lo que él tenía como ganancias en su época a lo que sería el dinero de esa época en este momento, nada que Bill Gates, nada que, ¿cómo se llaman estos patrocinadores? Elon Musk, nada que el dueño de Amazon, Jeff Bezos, nada. Ni los tres juntos terminarían teniendo tanta plata como Rockefeller. ¿Ya? Pero así como está esto, hay otra industria que termina siendo importante, la industria automovilística. Para poder entender la industria automovilística hay que entender, ¿ya?, del sistema automatizado de administración de empresas. Eso también termina siendo importante y para eso tenemos que conocer a Taylor. Taylor y el Taylorismo, ¿ya? El Taylorismo son fundamentales para el desarrollo económico de aquella época. Taylor agarra una vieja teoría de Adam Smith, ¿ya?, que para que el trabajo sea más eficiente de una empresa tiene que ser un trabajo especializado. Es solo un ejemplo. Bueno, Adam Smith decía bien simple. Para que una empresa que produzca alfileres, planteaba él, sea eficiente, ¿qué es lo que pasaba? Antes una persona terminaba teniendo 2 metros de cable, una persona cortaba 5 centímetros de cable en grandes cantidades, que es la base del alfiler, otro le terminaba sacando punta, otro le terminaba poniendo el cromo, lo cromaba y luego le ponían su cabecita de alfiler. Él decía, como era al parecer un trabajo fácil, una sola persona hacía todo el proceso. Pues una persona podía hacer un alfiler en un lapso de tiempo de 2 minutos, ya 2 minutos. Pero podemos incrementar y mejorar la producción si terminamos teniendo no uno, sino 4 trabajadores. ¿Ya? Una persona solo se especializa en cortar, 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 cortar. Esa va a ser su chamba.
Mientras que él corta, el otro le va sacando filo, ¿ya? Mientras que él se saca filo, el otro lo va a terminar cromando y el otro le va a poner una cabecita. Y el sistema de producción va a terminar siendo continuo, continuo. Entonces, si una persona en 2 minutos podía terminar haciendo un alfiler, entonces 4 personas en 2 minutos podían hacer 20 alfileres. 20 alfileres. Por ese trabajo súper especializado, como si fuera una máquina más o una herramienta más dentro de la producción. Entonces, Taylor decía, si nosotros hacemos esta división de este compartimiento de la producción, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poder medir la cantidad de tiempo que requiere cada uno de ellos para hacer la parte de la producción que le corresponde. Y si es que no se termina consiguiendo la producción que se requiere, podemos terminar observando en qué parte del sistema productivo ha habido la falla, con la cual podemos terminar haciendo o una capacitación para el trabajador que no está siendo eficiente, o botarlo y reemplazarlo por otro. Entonces, toma en cuenta, cuando se termina estableciendo la división de la producción en etapas, ya se establece la reducción del tiempo y se administra mejor el tipo de trabajo, se puede tener una mayor productividad y mayores ganancias en la empresa, lo que planteaba Taylor. Ford, ya Henry Ford, dueño de la Ford Automobile ya, Corporation en los Estados Unidos, va a terminar utilizando el mismo sistema de Taylor, pero con dos agregados novedosos. El sistema novedoso terminaba siendo el sistema de producción por fajas, ya que por piso. Lo mismo, una especialización y un sistema continuo. Lo que él va a terminar haciendo es poner una larga faja en su empresa o en su zona de producción de automóviles y tú encontrabas un primer grupo de trabajadores que hacía, terminaba poniendo el eje, ¿ya? El eje, la parte central con los ejes laterales, la ponía en la faja, para eso hacían su chamba. Esto pasaba, y ellos estaban poniendo otro eje en la faja de producción. El siguiente terminaba siendo las personas que terminaban poniendo las llantas, les terminaban poniendo los pernos y ya terminabas teniendo la base del auto. La siguiente persona, el siguiente grupo de personas terminaba poniendo el chasis, el siguiente grupo de personas terminaba poniendo el motor, el siguiente grupo de personas terminaba poniendo los asientos, el siguiente terminaba poniendo los timones, los pedales, y ya tenemos la producción de un auto. ¿Ya? De una manera mucho más rápida, la producción terminaba incrementándose y los costos se reducían. El primer productor de autos terminó siendo el primer productor de autos terminó siendo Carl Benz en Alemania, pero la producción masiva de automóviles, reduciendo sus costos y por lo tanto sus precios también, terminó siendo Henry Ford en los Estados Unidos. Un auto de Benz en Alemania terminaba valiendo $100,000. Un auto de Ford en los Estados Unidos valía 30,000. La tercera parte era mucho más accesible a una mayor cantidad de población. Y Ford le pagaba muy altos salarios a sus trabajadores. ¿Para qué? Para que con la plata que ganaran compraran los autos que él terminaba produciendo, generando un estilo de vida y promoviendo al Estado que construya carreteras, alentando precisamente que la gente se quiera comprar autos. Todo eso terminó siendo parte de esta industria que fue creciendo. En Alemania, ¿quién destaca? En Alemania termina destacando la industria del acero, con los hornos Weissmer y además de eso con una empresa productora de acero y de armas de acero llamada la industria Krupp. La industria Krupp va a terminar siendo fundamental para proveer de armas a la Prusia que se está unificando y a la Alemania que va a pelear en la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, en Alemania también vas a encontrar a la industria Bayer, ¿ya? La industria Bayer, productora, por ejemplo, de los antibióticos, y vas a terminar encontrando a Erling Jenner, que va a ser el primer productor de las vacunas. Las vacunas son fundamentales, tú lo has escuchado ahora, es más, varios de ustedes seguramente ya están vacunados contra el coronavirus, ¿ya? ¿Cómo nace la vacuna? La vacuna termina siendo simple y es, por ejemplo, el sustento de la vacuna Sinopharm, ¿ya? ¿Cuál termina siendo la vacuna? Le terminan metiendo el coronavirus debilitado, ¿ya? De tal manera de que tu cuerpo genera anticuerpos y va a terminar peleando contra nuevas acciones del coronavirus contra ti. Eso es lo que va a terminar haciendo Jenner con respecto, por ejemplo, a la viruela, ¿ya? Y esto va a terminar siendo parte importante para que la gente no termine muriendo a tan corta edad, ¿ya? Fundamental, y Alemania está en ese proceso de desarrollo de la ciencia médica y farmacéutica. Ahora, ¿qué pasó con Inglaterra? Inglaterra, mm, me gusta decir que Inglaterra se durmió en sus laureles, ¿ya? Es decir, imagina que estamos en una competencia de 1.000 metros planos, de corredores, ¿ya? De corredores, ¿ya? Cuando se da la partida, ¿ya? El único país que salió corriendo a gran velocidad, ¿ya? A gran velocidad terminó siendo Inglaterra, tomando en cuenta que Inglaterra es el primer país que se industrializa. Esa es la carrera. Inglaterra corre, 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 200 metros, voltea, no hay nadie atrás, corre 400 metros, ve que nadie más está saliendo con él y comienza a caminar más lento.
Cuando llega al metro 600, observa de que un montón de países, los nuevos países industrializados de la segunda fase, ¡pum!, comienzan a partir como rayos, ¿ya? Una gran velocidad por su capacidad productiva. Pero, como Inglaterra les lleva como 60 años de ventaja de que se industrializó y como 600 metros haciendo esta comparación, Inglaterra tiene que acelerar un poquito el paso y llega a la meta, a los 1000 metros. Profesor, ¿y el que llega a la meta qué hace? Bueno, el que llega a la meta tiene algo así como una ganancia. ¿Cuál es la ganancia de terminar llegando a la meta? Terminar obteniendo mercados para poder vender sus productos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Inglaterra? Como Inglaterra llegó primero, dijo, a ver, yo elijo este territorio y este territorio y este territorio para poder vender mis productos y que nadie más venda en ese lugar. Pero precisamente para asegurar que nadie más venda en esos territorios, Inglaterra va a hacer algo más. Inglaterra va a terminar desarrollando el llamado neocolonialismo o imperialismo. Inglaterra se hace del control, no solo económico, sino también del control del gobierno de esos países, convirtiéndolos en mercados monopólicos bajo su mano. Bajo su mano. Bajo esta lógica, hay que tomar en cuenta que los países que se industrializaron en este proceso de la segunda revolución industrial tuvieron como consecuencia el llamado neocolonialismo o imperialismo. ¿Ya? El neocolonialismo o imperialismo. A ver, ya vamos a ver eso en un momentito. Unos datos más como consecuencia, me dice acá. Como consecuencia de este proceso, ya de la revolución industrial, hay que tomar en cuenta algo llamado como la crisis económica de 1873 en Estados Unidos o el Gran Pánico. Es una suerte de, como el crack de 1929. ¿Qué pasó en 1873? Nada, lo que terminó pasando es que en Estados Unidos podías encontrar tú tres tipos de industrias, pequeñas, medianas y grandes. Las grandes industrias eran las que tenían suficientes capitales para comprarse toda esta maquinaria revolucionaria de la segunda revolución industrial. Precisamente ante ello, las pequeñas y medianas industrias no pudieron hacer mucho, ¿ya? No pudieron hacer mucho. No podían competir contra la tecnología que tenían las grandes y simplemente se fueron a la quiebra, ¿ya? Cuando las pequeñas y medianas empresas terminaron quebrando, esto generó dos consecuencias. Consecuencia uno, las pequeñas y las medianas que aún quedaron con vida para no quebrar, lo que hicieron fue fusionarse entre ellas, unirse para sobrevivir en este sistema donde las grandes industrias eran las que mandaban. Y segundo, encontramos que, aprovechando la situación, las grandes empresas terminaron absorbiendo a las pequeñas y a las medianas. De tal manera que en algunas partes del mundo, y en Estados Unidos en ese momento, se termina viendo un sistema de monopolios y cárteles. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un monopolio y un cártel? El monopolio es cuando existe un solo vendedor de un recurso para muchas personas o para un mercado entero. Ese termina siendo Rockefeller en los Estados Unidos con la industria petrolera. Y por otro lado, ¿qué cosas son los cárteles? Es cuando no hay una empresa, sino hay varias, pero pocas, ¿ya? Un puñado. O sea, no son 1000, son 3, 4, 5, que para evitar pelearse entre ellas deciden dividirse el mercado en zonas de influencia, ¿ya? Entre 1873 y 78, en que se produce la crisis financiera de los Estados Unidos, hay una reorganización del sistema económico con la formación de monopolios y cárteles durante esa época, ¿ya? No te olvides tú. Otro aspecto que debe tomar muy en cuenta también es que, como ya te dije, está el desarrollo de la vacuna, de los antibióticos y demás, pero también está el desarrollo de la maquinización más agresiva. A más tecnología, menos mano de obra, pero además la población aumenta en cantidad por el desarrollo de la ciencia médica. Mucha gente no se muere, cada vez hay más gente, pero hay más gente y no mucho trabajo para todos por el desarrollo de la industrialización. Si a eso le sumas las ideologías obreras que terminaban planteando hay que destruir este sistema agobiante de explotación y hay que crear uno nuevo, entonces la situación era muy compleja en la Europa de aquel entonces. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Lo que va a terminar sucediendo, ya lo que va a terminar sucediendo es que en el siglo XIX encontramos algunos elementos básicos. ¿Ya? Encontramos algunos elementos básicos. ¿Cuáles van a ser? ¿Ya? ¿Cuáles van a ser? Número uno, lo que vamos a terminar encontrando, ya lo que vamos a terminar encontrando es a una Estados Unidos, ya es a un Estados Unidos que, por ejemplo, o bueno, Estados Unidos no, una Europa en donde la población estaba en exceso y se tenía una revolución social en cualquier momento. Las colonias, tomar el control de otro país y y sacar de ellos recursos para alimentar a mi gente, o sacar a mi gente que termina estando en exceso y llevarlas a otros territorios, ya terminaba siendo una buena solución. Por eso es que la necesidad de colonias se fue haciendo muy grande y eso le dio vida al neocolonialismo o imperialismo. ¿Por qué se llama neocolonialismo, profe?
porque si hay un nuevo colonialismo es porque hubo un antiguo, claro. España y Portugal, siglo XV y XVI, son las grandes expresiones del colonialismo de aquellas épocas. Pero en el siglo XIX hablamos de un colonialismo industrial. Los países industrializados, ya los países industrializados, no se olviden ustedes, ya los países industrializados van a terminar buscando tener el control de países menos desarrollados, ya menos desarrollados, durante esta etapa. ¿Ya? Recuerda tú que los países industrializados, las empresas, las poderosas de los países eh, industrializados, van a terminar teniendo tanta producción que requieren de mercados donde poder vender productos. Van a terminar teniendo tantas ganancias que necesitan donde poder invertir sus ganancias, ¿ya? Para poder generar más aún, ¿ya? De esta manera se va a terminar generando una exportación de capitales, maquinarias, dinero hacia otras partes del mundo como parte de su expansión económica. Tomen en cuenta lo que dice acá. ¿Cuáles son las causas para el desarrollo del imperialismo? La sobreproducción. Las empresas producen mucho más de lo que necesitan y por lo tanto necesitan ahora cada vez más mercados para vender sus productos. Y el tener una colonia aseguraba una fuente de materias primas y un mercado donde poder venderlos. ¿Ya? En el aspecto social, repito, el aumento poblacional también era un problema para Europa, así que había que tener colonias para dispersar a su gente y evitar rebeliones sociales. En el aspecto político está el prestigio internacional. ¿Qué país tiene mayor desarrollo económico? ¿Qué país tiene más colonias? ¿Qué país es más poderoso que el otro? Eso va a terminar generando muchos roces, muchos conflictos entre las potencias industriales y coloniales del momento. Pero también está la importancia del aspecto ideológico, es decir, la justificación del por qué, ya del por qué yo tengo que expandirme y tú tienes que aceptar ya tu sometimiento hacia mí. Te pongo el caso. A ver, los europeos van a terminar diciendo, por poner un ejemplo, el caso africano, ¿ya? Cuando África va a ser dividido. ¿Cómo le explicas tú al africano de que va a terminar estando bajo el mando de un blanquito que ellos no conocen? ¿Ya? Entonces la respuesta va a ser simple. A ver, hermano congoleño, ¿ya? Hermano de Guinea, hermano de Liberia, hermano negro africano en general. Tú tienes en tu territorio una gran cantidad de recursos naturales que te permitirían a ti un mayor desarrollo, de un mayor desarrollo económico gracias a la explotación de tus riquezas. Pero tienes un problema. El problema es que ya tú tienes el recurso, pero no tienes la tecnología para poder extraer ese recurso y transformarlo en riqueza. Por lo tanto, lo que puedo hacer yo es terminar llevándote mis maquinarias para tu beneficio. Pero, ¿qué hago yo llevándote las maquinarias si tú no sabes cómo terminar utilizando las maquinarias? Por lo tanto, no solo puedo terminar llevando mis máquinas, sino también tengo que llevar a mis profesionales y a mis trabajadores técnicos que ya tienen experiencia para enseñarte a ti cómo terminar utilizando las máquinas y explotar tus riquezas. Pero ¿de qué serviría que yo te lleve maquinarias y te termine llevando mano de obra calificada si tu gobierno no va a terminar sabiendo organizar, ¿ya? Organizar el Estado para promover el desarrollo industrial, para terminar promoviendo la construcción de carreteras, pistas y caminos, para terminar promoviendo, no sé, la infraestructura necesaria para poder promover tu desarrollo económico? Entonces, no solo debo llevar mis maquinarias y mis profesionales, sino que también tengo que ayudarte a ti, enseñarte a ti cómo se dirige el Estado, cómo se dirige el gobierno. Y para eso lo mejor que puedo hacer es administrar el gobierno de tu país para poder llevarte a tu progreso. Porque yo sé cuál es el camino del desarrollo, porque yo soy un reino o un país civilizado. Tú no, ya tú no. Tú vas a entrar en ese proceso gracias al apoyo que yo te voy a terminar brindando. Porque hay algunos países que son más desarrollados que otros, ¿ya? Porque hay algunos pueblos y algunas razas que tienen una mayor capacidad intelectual, científica, y por eso hemos alcanzado el progreso que tenemos, y ustedes no. No es que no lo vayan a alcanzar, son como mis hermanos menores, que tienen que estar bajo mi tutela. Esos argumentos precisamente ya racistas que se van a terminar estableciendo son justificatorios para poder dominar a otros pueblos de menor desarrollo. Y eso se utilizó, por ejemplo, con el llamado darwinismo social. El darwinismo social, Charles Darwin, terminaba hablando de que en la ley de la selección natural, de que solamente especies más aptas van a terminar sometiendo a pueblos menos desarrollados, ¿ya? Pero recuerda tú, ya recuerdo, solo las especies más aptas sobreviven y se reproducen, decía Darwin. Pero recuerda que Darwin va a decir otro aspecto más, ¿ya? Para Darwin, la adaptación al medio ambiente es fundamental. El darwinismo social es una deformación de esa propuesta. El darwinismo social va a terminar planteando que existen ya razas superiores e inferiores. Las razas superiores terminan siendo los blancos europeos
Bueno, y los norteamericanos también, si quieres, y los atrasados son los negros, los indios, los asiáticos. Entonces, ellos necesitan, ¿ya?, de mi tutela, de mi guía para poder progresar. Ese va a ser el argumento de la época. Hay mecanismos de dominación. Podríamos hablar horas del tema, ¿ya? Hay mecanismos de dominación. El primer mecanismo termina siendo el sistema de los misioneros. O sea, los grupos religiosos que terminan llegando a lugares alejados para poder difundir el cristianismo. Pero esos grupos religiosos son los que van a ir adoctrinando religiosamente a esos pueblos y haciéndolos mancitos. Luego van a terminar apareciendo los grandes investigadores de la época. Y cuando hablo de los grandes investigadores estamos hablando de las investigaciones geográficas. No sé, he escuchado una revista que se llama National Geographic. La National Geographic fue conocidísima en su época. La National Geographic terminaba llegando a territorios alejados, a Australia, al África, etcétera. Y en sus revistas terminaba mostrando cómo es que pueblos actuales terminaban teniendo prácticas rituales del pasado y la gente, oh, se sorprendía. Pero terminaba permitiendo a muchos empresarios saber de que hay recursos naturales en otros lugares, ya personas precisamente, fuentes naturales, materias primas, mano de obra barata que pueden terminar siendo utilizados. Yo terminaba siendo el segundo peldaño para el control de otros territorios. Y es parte precisamente de esa expansión ya colonial la que se va a terminar viviendo en base a ese tipo de conceptos. ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Les dije hace un rato que Alemania nace en 1871 y también les había dicho que Alemania ha nacido muy tarde. Alemania ha nacido cuando otras potencias ya se desarrollaron como Inglaterra y Francia. Cuando Alemania nació, como te acabo de decir, Alemania nace con una necesidad tremenda de mercados, de mercados. Pero hay que tomar en cuenta, ya, pero hay que tomar en cuenta pero hay que tomar en cuenta de que como Alemania no tiene muchos mercados todavía, ¿ya? No tiene muchos mercados todavía, Alemania hizo algo en especial, ¿ya? En el año 1884, ¿ya? Portugal hace un reclamo internacional. ¿Cuál es este reclamo? ¿Ya? Portugal es dueño, ¿ya? Portugal es dueño de todas las costas occidentales y orientales del territorio africano, ¿ya? Desde el siglo XV y XVI. Lo que ellos van a terminar planteando, ya lo que van a terminar planteando es que Bélgica está tomando el control de la región del Congo. Si tú puedes ver el mapa, en la zona central de un color medio crema, dice el Congo belga, ya, el Congo belga. Entonces, ¿qué cosa es lo que va a terminar sucediendo? ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que va a terminar sucediendo? Lo que Portugal dirá, para que los belgas entren al Congo, los belgas han tenido que pasar por las costas del África y han pasado por mi territorio y a mí nunca me han terminado pidiendo permiso. De tal manera, de tal manera que ante esta lógica, ante esta lógica, como Bélgica ha terminado violando mi espacio territorial, mi estado territorial, entonces yo le voy a declarar la guerra a los belgas. ¿Ya? Cuando Portugal dijo eso, cuando Portugal dijo eso, entonces Alemania, la Alemania dirigida por Otto von Bismarck, va a terminar diciendo lo siguiente: no, 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 no podemos permitir que nuestros hermanos se terminen peleando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a convocar una reunión, ya vamos a terminar convocando una reunión en donde los representantes diplomáticos de toda Europa terminen decidiendo qué se hace para evitar de que Portugal y Bélgica se enfrenten. Bueno, esa fue la llamada reunión de la conferencia de Berlín. Muchos países terminaron participando en la reunión, pero cuando la reunión ya estaba activa, lo que va a terminar diciendo Alemania es lo siguiente: bueno, señores, estamos acá presentes para dividirnos el territorio africano. Portugal y Bélgica dijeron: oh, aguanta, no terminamos viniendo acá ya para terminar evitando problemas entre nosotros, ya. Y la respuesta es: no, eso es lo que quisimos creer. Acá estamos los grandes para terminar hablando ya sobre el tema europeo, sobre el tema de la división del África, ya. Entonces, eso terminó pasando. En la conferencia de Berlín, como lo puedes ver en el mapa, el país más beneficiado terminó siendo Inglaterra. Todo lo que está en naranja en el oriente, es naranja medio rojo, ya. Egipto, Sudán, África Oriental, Uganda, Rodesia, Bechuanlandia, Sudáfrica, Nigeria, van a terminar pasando a manos de Inglaterra. Todo lo que está en morado en la zona centro y norte del territorio africano va a terminar pasando a manos de los franceses. Y los demás países, como Alemania, por ejemplo, se van a terminar agarrando Camerún, el África del Sudeste y la zona del África Oriental. Es el tercero en beneficios. Y luego los otros demás países. ¿Ya? Así que así se dividió el territorio para ese entonces. África
que era el último continente, ¿ya? Que faltaba ser sometido, ya que faltaba ser sometido, ahora lo va a terminar o se va a terminar fracturando producto del proceso de la conferencia de Berlín, ¿ya? Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Recuerda que con la división, recuerda que con la división de el África, insisto, las potencias ya se habían repartido el único continente que quedaba con vida. Pero lo que también hay que tomar en cuenta es que esto solamente fue uno de los tantos ejemplos del reparto del mundo. Eh, ¿Cuál va, o cómo va a terminar quedando, ya? ¿Cómo va a terminar quedando digamos así, el ranking de los países más poderosos del planeta, al terminar desarrollando o al terminar viendo quién tenía más colonias? Bueno, en el número uno, como lo puedes terminar viendo, encontramos a Inglaterra. Inglaterra en el siglo XIX termina siendo el país con mayor cantidad de colonias. En la segunda mitad del siglo XIX se termina viviendo lo que se denomina como la era victoriana. La reina Victoria termina siendo la reina de Inglaterra en este proceso de expansión territorial. Ah, ahora, por más que la reina Victoria termine siendo la gobernante, recuerden que Inglaterra tiene una monarquía parlamentaria, donde el rey reina pero no gobierna. En realidad son los primeros ministros, Richard Gladstone y Benjamin Disraeli, los que van a ser los promotores de este proceso de expansión. Por ejemplo, recuerda que Inglaterra va a terminar teniendo el territorio de la India, un territorio productor de algodón fundamental para la industria textil inglesa y una inmensa cantidad de población como un gran mercado. Tienen en África muchas regiones, pero Egipto y Sudáfrica son fundamentales porque Egipto les permite tener el control del estrecho o del canal de Suez y Sudáfrica del paso desde el Atlántico hacia el Océano Índico. Son las dos puertas de entrada al territorio asiático, ¿ya? ¿Qué más habría que tomar en cuenta? ¿Ya? Tiene Canadá, tiene Belice, tiene Australia, la isla más grande del territorio de Oceanía. Francia es el segundo país en cantidad de colonias, ¿ya? Tiene, por ejemplo, la zona de Indochina, que actualmente vendría a ser ya la región de Vietnam, Laos y Camboya. Tiene el norte del territorio africano, tiene las Guyanas y otras regiones más, ¿ya? Ahora, ¿qué más hay que tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en consideración? Recuerda que no solamente está Inglaterra y Francia, sino hay otras potencias que están detrás de él, pero Inglaterra y Francia sin duda son los países con mayor cantidad de colonias para la época. A ver, vamos a terminar la clase hablando del último tema que se nos pide esta semana, que es la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es una consecuencia del desarrollo del imperialismo, ¿ya? Eso no hay que olvidar, ¿ya? No hay que olvidar. Como te dije, el desarrollo industrial terminó teniendo la necesidad de mercados y colonias, así que se genera el imperialismo, y la lucha de los países por tener mayores y mejores mercados y colonias es lo que va a terminar generando la denominada Primera Guerra Mundial, ¿ya? Entonces vamos a explicar qué es lo que termina sucediendo durante este periodo, ¿ya? A ver. La Primera Guerra Mundial, dice acá, es un conflicto entre las potencias por el dominio de colonias y mercados. De eso no hay ninguna duda, ¿ya? Las causas terminan siendo la pugna de los países industrializados por mercados y colonias, ¿ya? Y además de eso, una fuerte exaltación nacionalista. Es decir, terminar intentando demostrar cuál de los países termina siendo el mejor militarmente, el mejor tecnológicamente, etcétera, ¿ya? Pero para poder ver cómo es que estalla la guerra, tenemos que comenzar explicando la historia varios años antes. En 1871, año en que nació Alemania, se inicia una etapa también llamada con el nombre de la paz armada. ¿Por qué? Porque cuando Alemania nació, les había comentado hace un instante, nace muy tarde. El mundo ya estaba repartido colonialmente, sobre todo entre ingleses y franceses. Lo primero que hizo Alemania, muy civilizadamente, es decirle a los ingleses, Inglaterra, ¿sabes qué? ¿Ya sabes qué? ¿Qué te parece si establecemos un sistema de libre comercio internacional donde todos podamos vender productos en todas partes del mundo y así no tengamos que pelear ni competir? Inglaterra le dijo, ¿sabes qué, Alemania? Me parece mal lo que estás planteando, porque donde yo tengo el dominio nadie más va a entrar. ¿Ya? Tú pides libre comercio, yo planteo mercado monopólico. Donde yo vendo, nadie más vende. Bueno, Alemania intentó por las buenas establecer un acceso al mercado internacional. Como no se lo permitieron, Alemania va por el plan B. Y el plan B fue armarse. Alemania invierte grandes sumas de dinero en preparación de su gente como tropas y además de eso en preparación de nueva tecnología militar para la guerra. Cuando ya está suficientemente bien armado, Alemania le va a terminar diciendo a Inglaterra, ¿sabes qué?
quiero un nuevo reparto económico del mundo. Cuando Inglaterra vio que los alemanes se armaron, los ingleses también invirtieron grandes sumas de dinero para armarse. Así que lo que vamos a terminar encontrando es una preparación para una posterior guerra, donde Inglaterra quiere defender los mercados que están en sus manos y Alemania se los quiere arrebatar. Eso termina siendo la paz armada. Ahora, esa preparación militar de las potencias va a terminar arrastrando a otros países, generando acuerdos diplomáticos. Por ejemplo, uno llamado con el nombre de la Triple Alianza. ¿Verdad? Muchachos, una pregunta, ¿me pueden ver y oír con normalidad? ¿Hay algún tipo de problema en la red? Por favor, confírmenme que me pueden ver y oír con normalidad. Sí, profesor. Todo bien, gracias, perfecto. A ver, ya te decía. Lo que va a terminar pasando en este periodo es que Alemania va a terminar generando una alianza con países cercanos. Hace una alianza, mira el mapa tú, Alemania está en la parte norte de Europa, en la zona central, y usted hace una alianza con el vecino del sur, que es el Imperio Austro-Húngaro, y también va a terminar haciendo una alianza con el otro país que se llama Italia. Esa alianza se le conoce con el nombre de la Triple Alianza. La Triple Alianza fue encabezada por Alemania, una forma de poder recordar. ¿Ya? Pero si quieres una democracia un poco chistosa, recuerda que la Triple Alianza va a perder la guerra porque es alianza, porque tiene la maldición en sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Alemania, Austria-Hungría e Italia van a ser parte de la llamada Triple Alianza y con eso establecieron una alianza diplomática para presionar a Inglaterra a un nuevo reparto económico y político del mundo en mercados. Pero hay que tomar también en cuenta otro elemento. ¿Ya? El otro elemento a tomar en consideración es que cuando Inglaterra vio que Alemania está haciendo socios, ¿ya? Para establecer o para engrosar su fuerza militar y ser una mayor amenaza, Inglaterra o Gran Bretaña va a terminar entrando en una negociación con Francia. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, porque Francia es el segundo país con mayor cantidad de colonias y que por lo tanto también podría haber amenazado su poder. Inglaterra le dice a Francia, mira, dejemos los siglos de guerras y de conflictos que hemos terminado teniendo, porque Alemania es una amenaza para ambos, y formemos una alianza de defensa llamada con el nombre de la Entente Cordiale, así se llama, la Entente Cordiale, entre Inglaterra y Francia. Pero la Entente Cordiale pasa a convertirse en Triple Entente cuando se suma un tercer país llamado Rusia. Mira, por favor, el mapa que está a tu izquierda y mira tú. En la zona occidental tenemos en el norte a Gran Bretaña, en el sur a Francia y en el oriente a Rusia, y en el medio entre ellas a Alemania. No es casualidad que se haya puesto a Rusia precisamente como parte de este bloque. El objetivo terminaba siendo uno y muy claro. El objetivo era rodear a Alemania y amenazarla. Le están diciendo, sin decirle, oye Alemania, ten cuidado. Si tú decides atacar a Francia, Rusia te ataca por el oriente. Y si tú decides atacar a Rusia, Inglaterra y Francia te van a atacar por la retaguardia y eso te va a doler. ¿Ya? Ese era el plan. ¿Ya? Ponerle un corset a rodear a Alemania y que Alemania se sienta en la obligación de no terminar atacando a nadie. ¿Ya? Pero habría que tomar en cuenta que, repito, se han establecido alianzas diplomáticas y se ha generado cierto equilibrio en Europa por estos pactos que se han terminado realizando. También en esa época hay que tomar en cuenta que hay grandes avances en las máquinas, en la ciencia, en la tecnología, en la música, en el arte, en el teatro. De tal manera que se habla ya de una época llamada con el nombre de la Belle Époque, la bella época, la Belle Époque. La Belle Époque es la época del gran desarrollo cultural y la paz que se vive en el mundo, pero por debajo de la mesa todos los países están utilizando gran cantidad de recursos preparándose para un conflicto que era inevitable. Y digo inevitable porque la guerra por recursos terminaba siendo esencial. Hubieron muchos que intentaron evitarla. Economistas hicieron conferencias internacionales diciendo que los gastos militares de varios países eran tan altos ya que si no hacían una guerra, toda la inversión militar iba a terminar siendo una pérdida y por lo tanto se iban a ir a la ruina. ¿Ya? Así que era mejor frenar los gastos militares de una vez para evitar un gran conflicto internacional. Otros, como por ejemplo Pierre de Coubertin, francés, va a terminar diciendo, oye, si nosotros terminamos siendo herederos de la cultura griega y los griegos después de las guerras médicas dejaron de lado sus conflictos militares internos, ¿ya? Para convertirlo en competencia deportiva, las Olimpiadas, ¿por qué no hacemos lo mismo? Hay que restablecer las viejas Olimpiadas griegas y hay que convertir el enfrentamiento que tenemos en competencia
en competencia deportiva. Y se hicieron las Olimpiadas, pero igual también se hicieron las guerras porque el conflicto por recursos terminaba siendo lo predominante durante este periodo. ¿Qué más hay que tomar en consideración? Toma en cuenta, todo esto termina siendo el llamado periodo de la paz armada, un periodo de preparación militar y tensiones que va a derivar en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Pero si bien hubieron muchas tensiones ya y enfrentamientos por algunas regiones estratégicas como Marruecos, la, seguramente la zona de mayor tensión previo a la Guerra Mundial terminó siendo la región de los Balcanes. ¿Ya? La región de los Balcanes. Ahora, por ejemplo, no sé si ahora se escuchó un poco las noticias, se habla mucho de una región de alta tensión. Rusia quiere tomar el control de Ucrania, y recuerda que la Unión Europea y la OTAN, con los Estados Unidos, no quieren que Rusia se expanda hacia ese territorio petrolero ya fundamental. Entonces, muchas potencias están en el camino. Rusia con China por un lado y con India también, y por otro lado Estados Unidos y Europa que están disputándose en un territorio. ¿Ya? Entonces, no sabemos en qué puede desencadenarse esto. Pero previo a la Primera Guerra Mundial se genera la llamada pugna por los Balcanes. ¿Qué pasó? ¿Qué son los Balcanes, profe? En el mapa, en la parte inferior tú vas a terminar encontrando a un país de azul que dice Serbia y a su costadito de blanco una región que dice Bosnia. Esa región es la región de los Balcanes. La región de los Balcanes está conformada por Serbia, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, Croacia, Eslovenia, Grecia. Son los territorios balcánicos del territorio. La región de los Balcanes era un territorio geopolíticamente estratégico, porque era una suerte de puerta de entrada entre el mar Mediterráneo y el mar Negro para el comercio entre Europa y Asia. Esa región de los Balcanes es deseada por parte de potencias como Italia, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y el Imperio Ruso. Pero dentro de la región de los Balcanes, ese país de azul llamado Serbia, también tiene otra propuesta. Vamos a crear un país, un estado, con todos los pobladores de la nación eslava. Vamos a crear el estado de Yugoslavia. Serbia, ya Croacia, Eslovenia, Macedonia, están de acuerdo con ello. Pero Bosnia también. El problema es que Bosnia se encuentra dentro de los dominios del Imperio Austrohúngaro. Serbia le pide a Austria-Hungría muchas oportunidades que libere a Bosnia para que sea parte de Yugoslavia y Austria-Hungría se niega. Como no lo quieren hacer, entonces se preocupa algo bien fácil. ¿Ya? En Serbia nacen varios movimientos nacionalistas en contra de Austria que protestan frente a sus embajadas, que como no les hacen caso, atacan empresas de los austriacos, y como no les hacen caso, atacan empresas de los austriacos. No les hacían caso y no liberaban a Bosnia, es un evento detonante para el inicio de la Primera Guerra Mundial. Asesinato del príncipe heredero al trono de Austria o el archiduque Francisco Fernando. La muerte, el asesinato por un movimiento por Gavrilo Princip, ya que es un miembro del grupo nacionalista serbio Mano Negra, terminó siendo el detonante para el inicio, insisto, de una guerra que era inevitable. Cuando el príncipe austríaco fue asesinado, Austria le declaró la guerra a Serbia por tener movimientos nacionalistas violentos. Rusia salió en defensa de Serbia y le declaró la guerra a Austria. Alemania salió en defensa de Austria y le declaró la guerra a Rusia. Inglaterra salió en defensa de Rusia y le declaró la guerra a Alemania. Alemania le declaró la guerra a Francia y Japón le declaró la guerra a los alemanes. ¿Qué hacen los japoneses en una guerra donde todos los países son europeos? Y Japón le dijo a Inglaterra, ¿ya? Mira, Alemania tiene colonias en el sudeste asiático y en Oceanía. Y esas colonias van a ser proveedoras de recursos para que Alemania se pueda sostener en el conflicto. ¿Qué tal si yo se las quito? Dijo Japón. Inglaterra dijo, quítasela, papi. Entonces Japón terminó pasando al bando de la Triple Entente y ahora pasaba a ser llamado con el nombre de los aliados. Si tú ves los bloques que van a estar en guerra, la Triple Alianza pasa a ser llamada con el nombre de los imperios centrales y la Triple Entente de los aliados. Pero sería lo que yo no entiendo acá. Italia está en un lado y luego está en el otro. En 1915 aparecen los aliados en la Triple Entente. Lo que pasa es que cuando comenzó la guerra, Italia se dio cuenta de que no le convenía mucho entrar al conflicto. Austria-Hungría, Bulgaria, el Imperio Otomano, ¿ya? E Italia, todos del mismo bando querían la región de los Balcanes. Y si cuando se gane, se van a repartir ese espacio pequeño entre muchos países. No tiene meta en la guerra. Se declaró neutral, no voy a participar en el conflicto. Pero en el año 15, Austria invade Italia declarando traidora por no apoyarla. Por lo tanto, Italia tuvo que vencer a Austria y como se sintió amenazada, se fue con Inglaterra al denominado grupo de los aliados. ¿Ya? Comencemos ahora sí a ver el proceso de la guerra.
Recuerda que Alemania está rodeada en dos frentes, por Francia en el oriente o en el occidente por Rusia en el oriente. ¿Qué va a pasar? Ya, ¿qué va a pasar? Mira, imaginemos un caso que me pueda pasar a mí. Imaginemos que yo estoy por las calles y me vienen a robar dos personas que no tienen armas, ni cuchillos, ni pistolas, ni nada por el estilo. Solamente me quieren a robar a puño limpio. Entonces yo digo, bueno, pues si son dos, tal vez me pueda terminar defendiendo. Ahora, uno termina siendo más fornido, más agarrado y otro termina siendo un poco más débil. ¿Ya? Pregunta, si yo quiero defenderme y me voy a terminar peleando, ¿con quién me conviene pelearme? ¿Ya? ¿A quién me conviene agarrar a golpes primero? ¿Al más fuerte o al más débil? ¿Ya? ¿Qué dices tú? ¿Ya? Sí, le estoy haciendo una pregunta general, ¿eh? Ni siquiera le estoy haciendo una pregunta del curso. ¿Ya? Pongo el ejemplo nuevamente. Estoy en la calle, vienen dos personas a querer robarme, no tienen armas, ya no tienen armas, me quieren robar y yo digo, bueno, me voy a terminar defendiendo. Uno es muy fuerte y el otro termina siendo más flaco, más débil. Pregunta, ¿a quién ataco primero? ¿Con quién me agarro a golpes al principio? ¿Con el más fuerte o con el más débil? A ver, quiero leer tus respuestas en el chat. Con el más débil de su compañera, con el más débil me termina diciendo Israel, con el más débil me termina diciendo Alondra, con el más débil me termina diciendo Kennedy, América me manda un archivo, dice, ¿qué archivo me mandó? Parece la imagen. Allá, nadie está mandando la fotografía. Ahora, te explico el caso entonces. Profe, ¿cuál es tu respuesta? La respuesta adecuada es, me agarro golpes con el más fuerte. ¿Por qué? Porque si yo le voy pegando al más débil, el más fuerte me va a terminar agarrando golpes por la espalda y eso sí va a terminar doliendo mucho. Pero si yo me agarro golpes con el más fuerte, cuando el más débil me golpee, van a hacer así unos manotazos nada más. ¿Tá? Entonces, Alemania está rodeada por Inglaterra y Francia en el occidente, por Rusia en el oriente, y Alemania decidió atacar a Francia. ¿Tá? Atacar a Francia. ¿Por qué? Porque de los tres Rusia terminaba siendo, por más que era un país gigante, era muy débil tecnológico y militarmente. Así que Alemania ataca al occidente francés y en 6 semanas le pega. El primer país que Alemania invade en la guerra mundial termina siendo Bélgica. Bélgica va a ser usada como puente para entrar al suelo francés. Y cuando entraron a Francia, al principio todo iba bien para Alemania, hasta que Francia los derrota en la batalla de Marne y frena su avance. Se dieron cuenta los alemanes que la guerra iba a durar más de 6 semanas, entonces decidieron mover una parte de sus tropas al oriente para enfrentarse a los alemanes, disculpa, a los rusos. Y a los rusos les van a pegar rapidito en la batalla de Tannenberg y los lagos masurianos. Rusia ya perdió la guerra, Rusia debería retirarse del conflicto, pero el zar de Rusia, el emperador Nicolás II, terco, por la derrota rochosa que había sufrido contra Japón en 1905 y por la presión de Inglaterra de que no se retire de la Primera Guerra Mundial, no se retiró del conflicto, generando una fuerte presión popular en su contra y derivando en el proceso de la Revolución Rusa, que en febrero sacó al zar del gobierno y en octubre estableció un gobierno de carácter socialista con Lenin, que ya veremos en la próxima clase. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que cuando en 1914 se había producido esta primera etapa de la guerra, llamada la guerra de movimientos iniciales, viene una segunda etapa que es la guerra de posiciones o la etapa defensiva. Francia va a detener el avance alemán con el uso de las trincheras. Las trincheras terminan siendo lo que está acá, unas zanjas excavadas en el suelo, protegidas por sacos de arena para que las balas de los enemigos no les caigan a las cabezas de mis militares que van lanzando balas contra el enemigo. Además de eso, las trincheras estaban protegidas por minas antipersonales o bombas excavadas en el suelo que si pisabas y retirabas el pie explotaban. Y adelante de ellas grandes alambradas de púas que terminaban evitando el avance de las tropas y de los caballos. ¿Ya? Alemania logra superar las trincheras francesas gracias al uso de los gases químicos. El gas cloro y el gas mostaza hacen retroceder a las tropas francesas y se salen de las trincheras después de casi un año. En 1916, la guerra ahora va a terminar entrando en un entrampamiento. En la batalla de Verdún. Verdún es la batalla más larga de toda la Primera Guerra Mundial. Verdún es una provincia cercana a París y Alemania pensó, si yo tomo Verdún, gano, tomo París, acabo la guerra con Francia y por lo tanto ya acabé con este enemigo. 9 meses se empecina Alemania en derrotar a los franceses, pero Inglaterra y Francia frenan el avance alemán. Por los lograron frenar a Alemania y Francia y dijeron, oye, ¿y si atacamos a Alemania y los derrotamos? Así que lo atacaron en una batalla llamada la batalla de Somme, que es la batalla más violenta y sangrienta de toda la Primera Guerra Mundial, con 1.700.000 muertos. Pero el resultado es que ninguno ganó. El resultado es que los tres países enfrentados están muy debilitados. Por otra parte, Alemania también estaba haciendo una guerra contra los ingleses. Puso submarinos alrededor de las islas inglesas y no permitió que ningún barco entre o salga de la región sin su permiso. Si lo hacían, lo hundían. Alemania le hundió barcos a muchos países del mundo, incluso al Perú, ¿ya?
Pero el único país que no le hundía barcos era los Estados Unidos porque no quería problemas con ellos. Estados Unidos, ¿sabes lo que hacía antes de 1917? Nos compraba a nosotros lana y algodón, los transformaba en uniformes, se lo vendía a los aliados. Nos compraba hierro, lo transformaba en armas, se lo vendía a los aliados. Nos compraba alimentos, lo enlataba, se lo vendía a los aliados. Ese era su negocio, ¿ya? Pero Estados Unidos, ¿ya? Pero Estados Unidos, repito, lo único que hacía Alemania con ellos era terminar frenando su avance. O sea, no le permitía de que el transporte de sus mercancías fuera tan rápido, ¿ya? Fuera tan rápido. Le ponían algunos frenos para evitar que los aliados terminen teniendo recursos. Pero para 1917, lo que pasa es que una Alemania que ve a Rusia, que cada vez está saliendo más del conflicto, Alemania comienza a atacar con toda Francia. Francia e Inglaterra se sienten atemorizados de una posible derrota. Francia e Inglaterra le dicen a Estados Unidos, mira, yo estoy peleando acá, pero necesito tu apoyo. Ahora te explicaré que si yo no gano la guerra y Alemania me vence, no te voy a poder pagar todas las deudas que tú, o todos los préstamos que tú, Estados Unidos, me has dado. Bueno, los empresarios norteamericanos presionaron a su país para poder entrar a la guerra, ¿ya? La causa del conflicto de los Estados Unidos termina siendo, repito, defender sus intereses económicos, bancarios. Pero ya el pretexto que van a terminar utilizando serán dos. Uno, que en la embarcación inglesa Lusitania hundida en 1915 hubieron 100 tripulantes norteamericanos que murieron en ese barco, sin que nadie hubiese hecho nada malo. Y además de eso, el telegrama de Zimmermann. Alemania le terminó pidiendo a México que ataque suelo norteamericano y que cuando acabe la guerra mundial con victoria alemana, Alemania le devolverá los territorios que Estados Unidos le quitó a los mexicanos, California, Nuevo México y el territorio de Texas. México le dijo a Estados Unidos, mira lo que va a mandar Alemania. Sí, Estados Unidos dijo, pretexto perfecto. Alemania quiere terminar enfrentando a dos países vecinos y amigos y no lo vamos a permitir. Guerra contra Alemania. Con el ingreso de Estados Unidos en el conflicto, la guerra ya tenía un resultado. Estados Unidos venía con capitales en gran cantidad, con tropas, digamos así, fresquecitas para entrar a la guerra, falta de experimentación, pero muy frescas y con tanques para el conflicto. Alemania ve cómo Rusia se sale de la guerra por el Tratado de Brest-Litov, producto de la Revolución Socialista, y Alemania ataca con toda Francia, pero ahí estaban los Estados Unidos y el resultado era uno. Alemania va a perder la guerra definitivamente en la segunda batalla de Marne y en el armisticio de Compiègne, Alemania se va a terminar rindiendo. ¿Ya? Se rinde, ya deja las armas y comienzan las negociaciones de paz que culminan en 1919 con el Tratado de Versalles. Alemania se le va a terminar acusando de ser la promotora del conflicto. Alemania se le va a quitar territorios en Europa, devolviéndole a Francia Alsacia y Lorena, y entregándole a Polonia y Checoslovaquia territorios para estos países que recién se forman. Le quitaron todas sus colonias, su ejército pasó de 10 millones de hombres a solo 100.000 hombres y no puede desarrollar nueva tecnología militar, con el objetivo de que Alemania no quiera cobrar venganza o revancha. ¿Ya? Toma en cuenta además que Alemania no puede terminar cobrando impuestos a banca, industria o productos extranjeros que quieran invertir en su país, pero producto de todo eso, el Tratado de Versalles para muchos alemanes fue considerado lesivo, abusivo, y nacieron movimientos nacionalistas en contra del Tratado de Versalles como el partido nazi que van a buscar revanchas, y ya veremos eso en el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. 20 millones de muertos, desaparición de imperios como el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Zarista Ruso, el Imperio Turco Otomano, el Segundo Reich Alemán. Nacen nuevos países, nace la República Socialista Soviética, la Unión Soviética en 1922, la República de Austria, la República de Hungría, la República de Turquía con Atatürk, ¿ya? Las regiones de Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia, Besarabia, ya en las regiones del oriente de lo que antes había sido Rusia, ya en el occidente de Rusia, y un organismo que intenta evitar nuevos conflictos internacionales, como termina siendo la Sociedad de Naciones, que es el antecedente a la ONU, la Sociedad o Liga de Naciones, pero no terminó cometiendo o no terminó logrando su cometido. Por más que Estados Unidos la promovió, Estados Unidos no participó en la Sociedad de Naciones y era el único país que tenía la fuerza suficiente para poder mantener el orden tras la Primera Guerra Mundial. Y no lo hizo. Sin su participación, recuerda que las potencias que no estaban de acuerdo con el Tratado de Versalles van a terminar creando su propio grupo, el Eje, y el Eje le va a dar vida a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, muchachos, eso es todo lo que teníamos que ver por el día de hoy. Recuerden que tienen el sistema de multichat para terminar haciendo todas las preguntas que requieran de algún tema que haya sido muy rápido, no les haya quedado en claro, las preguntas que tengan de los materiales que vayan revisando. Utilicen el multichat para terminar siempre estando atentos a sus preguntas y darles apoyo. ¿Ok? Un abrazo para todos, muchachos. Nos vemos la siguiente semana. Ya sigan estudiando, por favor. Ya el examen, su segundo examen creo que es el fin de semana, ya está muy cerca. Así que estudian. ¿Ya? Chao, Diego. Un abrazo para todos. Chao, muchachos.